varias etapas. Yo conocí el vóley, como conocí otros deportes cuando tenía 12 años. A veces me dicen, pero con 19 clubes, 25 equipos, tal, parece una barbaridad. Es verdad que yo jugué prácticamente 20 años en la selección y estuve. Y luego, pues nada, en Italia, en junio, cuando llega el equipo ese maravilloso, que en aquellos años yo creo que era el mejor club del mundo, y ganamos todo, ¿no? Como Italia, copas europeas. Cuando me voy a Japón, una novedad totalmente increíble, ¿no? Algo nuevo, pero sobre todo los recuerdos de amistad, de sentimiento más puros los tengo siempre con la selección española. Que no ha creído mucho que eso fuera lo más importante, creo yo. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Siempre hablo de aquí en el ámbito más personal. Y en cambio para mí era lo más importante. Entonces, pues bueno, yo he sido jugador, he sido deportista, sí, pero claro, la gente habla siempre de generaciones y de Rafa Pascual y de demás. Yo siempre, no es por quitarnos evidentemente mérito a ninguno, mucho menos. Llegamos a ser campeones de Europa con un equipo, yo creo que bueno, pues teníamos las mejores manos del mundo para mí en ese momento, Miguel Ángel Falasca. Yo cada vez que hablo de eso lo tengo que decir. Para mí era el mejor colocador en esos momentos del mundo. Luego al final, pues mira, tuve que entrar, tuve que jugar ese cuarto y el tiebreak de la final, que fue el mayor regalo de mi vida. Acabar jugando fue maravilloso, pero es que teníamos jugadores que estaban todos jugando en altísimo nivel. Hola, muy buenas a todos. Estamos un día más en el sexto set, nuestro formato de entrevistas. ¿Y qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, un poquito ronco, no sé si será tan fácil el hablar, pero bueno, vamos a tratar de hacernos entender, que es importante. Bueno, tienes mejor voz que anoche, ¿no? También es buena señal. Sí, O sea, anoche andaba con traductor para el entreno. Andaba diciendo, vení, decí esto, decí lo otro, bueno, no podía hablar. sí, Estaba prácticamente. complicado. Vale, Pero pues bueno, bueno, Pablo. volvimos a la era entrevistas. Sí, Entrevistas, volvemos a podcast, las como se quiera entrevistas con decir. la 13ª. 13ª. Y en este caso trae suerte la 13ª. Sí, tampoco vamos Es a hacer mucho mentira. spoiler, ¿no? Porque la gente que habrá visto la miniatura pues se habrá enterado del personaje que es, ¿no? Podemos decirle, un gran personaje en este deporte. Así que, bueno, tenemos la oportunidad. Y nada, Pablo, si quieres te doy los honores a ti para que... Sí, sí. Le damos la bienvenida, ¿te parece? Ahí está, Dale. acomodamos el telón. Bueno, le damos la bienvenida a Rafa Pascual, señores. Fuerte aplauso para Rafa. Por ahí. Hola, La gente Rafa. estará aplaudiendo en casa. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Rafa. Bueno, Pues en bueno. principio, Rafa, agradecerte que estés acá con nosotros. Sabemos que andás corto de tiempo, andás siempre moviéndote. Ahí estuvimos viendo que también, ahora te vamos a preguntar para que lo comentes, el tema de un campus de vóley que vi Muy bien. hace unos días, que compartimos del sexto set también, para que nos cuentes en qué consiste y cuándo arranca. Y bueno, acá estamos, es una entrevista hecha por periodistas que no son periodistas, sino son deportistas. Sí. Así que, bueno, esperemos que te gusten las preguntas, esperemos que la pases bien y que disfrutes y sigas moviendo al vóley español todo lo que se pueda, ¿no? Seguro que sí, muchas gracias. Y no, al contrario, gracias a vosotros. Mi tiempo es verdad que muchas veces pues, es el valor más preciado, ¿no? Pero por supuesto, para dedicarlo al vóley siempre tengo tiempo. Y yo es al contrario, es agradeceros a vosotros el tiempo que dedicáis a la promoción del vóley, a que sigáis, pues bueno, pues eso, dejando de lado un poquito o encontrando siempre el hueco para poder hacer promoción, hablar con la gente, hacer conocer a la gente también más el vóley y sobre todo a la gente joven, que ellos pues se conectan, ¿no? Y se relacionan mucho por aquí, ¿no? Por el internet, por las redes y por este trabajo que hacéis, ¿no? O sea que gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Sergi, te doy el puntapié inicial, como siempre. Sí, entraremos un poquito más en profundidad, ¿no? Porque también gracias a Rafa es uno de los culpables de que tengamos esta divulgación de vóley. O sea, al final nosotros comunicamos, como bien dice Pablo, somos deportistas, yo estoy en mis últimas etapas de jugador, también estoy como entrenador y bueno, Pablo también fue jugador en su época de junior, luego también pasa al senior
y nada, está como entrenador también. Y bueno, Rafa, pues vamos a empezar un poquito con la entrevista y es un poco más que nada las primeras preguntas. ¿Cómo fueron tus inicios en el vóley? O sea, ¿empezaste de bien pequeño? Coméntanos un poquito así por encima. Sí, mira, empezamos, la gente siempre me pregunta eso, ¿cuándo Ya. comencé a jugar a vóley? ¿No? Hay varias etapas. Yo conocí el vóley, como conocí otros deportes, cuando tenía 12 años. Empecé en un centro de iniciación técnica deportiva, se llamaba el CITD, el CIT. Fue un proyecto del Consejo Superior de Deportes que iba por Ujú. los colegios buscando pues, niños que se les diera bien hacer deporte, ¿no? Talentos, ¿no? Buscaban talentos deportivos sin una mira concreta, no era para el vóley, ni para el fútbol, ni para el vóley, sino que fueran atletas, ¿no? Con esa mentalidad, con esas pruebas. Hicieron una serie de pruebas de 2.000 niños que cogieron y se quedaron 80. Y dentro de esos 80, la hago corta, estaba yo, Ujú. había 40 niños, 40 niñas, y nos hacían entrenar todos los días después del cole. Era un proyecto súper chulo, que lo tengo por ahí todavía guardado y escrito en papel, por si algún día alguien se anima conmigo, ¿no? Porque no es una cosa fácil hacer un proyecto de este tipo, Sí. pero nos hicieron pruebas, pues, técnicas, psicológicas, médicas, un montón de pruebas para poder, pues luego al final decidir qué niños tenían más cualidades. En ese proyecto pues, nos venían, nos recogían, hacíamos 1 hora, 45 minutos de los deberes del cole con un profe, después entrenábamos, atletismo, educación física y después siempre hacíamos 1 hora de un deporte. Y eso Vale. lo cambiábamos cada mes y medio, por ahí. Estábamos un mes y medio conociendo cada deporte, trabajando y luego pues competíamos los fines de semana en ese deporte. En atletismo era la base, el atletismo era la base, pero después he hecho baloncesto, balonmano, natación, waterpolo, hockey, voleibol, he hecho de todo. Y ahí conocí el vóley. Después, pues después de ese programa que duraba 5 años, a los 15 años, pues nos orientaban hacia el deporte que pensaban los profesores después de tanto tiempo donde podríamos destacar más o donde podríamos encajar más, aparte de, evidentemente, la voluntad del niño, ¿no? Y Vale. yo pues elegí el vóley, ¿no? Elegí el vóley y ya a partir de ahí solo me dediqué a hacer vóley en el Colegio Salesianos de Atocha. Seguí estudiando y entrenando el vóley porque Salesianos en Madrid pues tenía un equipo en División de Honor, tenía una buena escuela, una buena base y bueno, pues yo acababa los estudios y entrenaba en el mismo colegio. Y ahí es cuando empecé solo a entrenar voleibol todos los días y ya pues me uní al equipo pronto, al equipo de División de Honor con 16 años y pues ya empecé pues solo a entrenar un poquito más serio el vóley. Muy bien. O sea que prácticamente también, como bien dices, la base que tuviste la hiciste como en la extraescolar, ¿no? En ese proyecto. Y luego ya partiste al club, digamos. Exactamente, exactamente. Yo, o sea, es lo que quería decir. O sea, al final entrenar todos los días vóley y ya hacer una preparación exclusiva de voleibol la empecé a los 15 años. Vale. Aunque a los 12 yo conocí el vóley, ya jugué también con el CID campeonatos de España cadetes, Ah, bien. infantiles, o sea que ya jugué al vóley, pero a la vez que hacía eso, pues competía en lanzamientos en Campeonato de España de atletismo, jugaba al balonmano, al baloncesto, o sea, hacía otras Ibas, cosas también por tiempos, por tiempos. claro, que O ibas sea, por compaginando meses. con otros deportes. Exactamente. Una especie de multideporte primero antes de Ajá. poder elegir lo que a uno le gustaba. Sí. Bien, Mm. bien. Vale, Rafa, y te quería preguntar un poco porque, bueno, visto la animalada de equipos en los que has estado, que nos comentes así un poquito por encima o los que más recuerdos bonitos tengas. Evidentemente tendrás recuerdos bonitos de cada uno, ¿no? Siempre tienes algo bueno que recordar, Sí. pero más o menos así por encima porque, bueno, creo que la biografía que tienes es bastante larga. Sí, 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 es muy larga. A veces me dicen, pero con 19 clubs, 25 equipos, tal, parece una barbaridad. Es verdad que yo jugué prácticamente 20 años en la selección y estuve pues, toda mi carrera, ¿no? Tuve muchos años, más de 25 años jugando al Ujú. vóley. Pero pues hombre, ahí, y si al final siempre, si te digo la verdad, mucha gente, mis hijos incluso algún jugador compañero que se acordaba prácticamente de todo, que son libros y se acuerdan de todo, puntos y tal. Yo al contrario no me acuerdo de nadie, o sea, de nada. Al Sí, contrario me acuerdo de la gente, ¿no? Me acuerdo de la gente, de los sitios donde yo mejor he encajado, la afición, los claro. compañeros, y eso me hace recordar
los equipos, los resultados con los equipos, ¿no? Pues hombre, evidentemente cuando empiezas, que eres jovencito, pues en el CID seguimos teniendo un grupo de amigos allí en este centro de que teníamos 10 años, seguimos viéndonos a día de hoy, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya mayores seguimos viéndonos, pues que nos marcó hasta vida de 10 a 15 años, esa infantil, después salesianos, seguimos en Madrid con esos campeonatos juveniles que ya destacábamos, que era un buen equipo. Cuando me voy a Italia, ahora me han escrito ayer que en Sant'Antioco, la isla que hay pegada a Cagliari, que es donde yo empiezo a jugar en Italia, con 23 años, pues van a hacer ahora pues una historia de eso, 93-94, imagínate, y vamos a ir este verano a estar todos juntos. Se gana el campeonato en Italia. El primer año que yo piso en Italia se gana el campeonato. Hacemos un equipo, extrañamente sale un equipo maravilloso, 2 jugadores de la primera serie que se lesionan. Bueno, entre ellos estaba el grandísimo Esteban de Palma. Esteban de Palma, el argentino que vino a jugar aquí a Sanitas juvenil, que luego se fue ya para Italia, jugó en Módena, jugó en varios sitios, tuvo problemas de la rodilla y él pues decidió venir a jugar con su hermano Quique de Palma a ese equipo de Cagliari. Se juntó Radamés Latari, que luego fue entrenador de la selección Brasil y director técnico de Brasil, que ahora es presidente de la federación. O sea, vine yo por primera vez a Italia. Coincidimos un grupo allí que se forman, de esos equipos que se forman, que no sabes uno por qué, y llegamos a ganar incluso a la Gabeca Montichiari, equipos de primera para jugar en la Copa Italia. Llegamos a cuarto de la Copa Italia. Y fue un movimiento tremendo, ¿no? Entonces, pues esos años se le queda a uno grabado. Por supuesto, los años antes de irme, con Unicaja Almería, con Palma. Aquí en España lo tengo mucho más, con más recuerdo, porque son con mi gente, los años de la selección. Y luego, pues nada, en Italia, en Cuneo, cuando llega el equipo ese maravilloso, que en aquellos años yo creo que era el mejor club del mundo, y ganamos todo, ¿no? Copa Italia, Copas Europeas. Cuando me voy a Japón, una novedad totalmente increíble, ¿no? Algo nuevo. Pero sobre todo los recuerdos de amistad, de sentimientos más puros los tengo siempre con la selección española. Con la selección española es otro tipo de voleibol, otro tipo de sentimiento, con tus amigos que vives y persigues un sueño de llegar a un objetivo y te tiras años con ellos, ¿no? Ha habido veces que he jugado en clubs y he jugado 2 años, 1 año, entonces no creas esas raíces como con la selección española. Sí, claro. Ahora después iremos con la selección, pero bueno, primero era para poner un poquito en contexto, sobre todo a la gente, que a veces es lo que le digo a Pablo. Yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de verte como jugador. Yo empecé un poco tarde en este deporte, con 20 y algo años. Pero la verdad es lo que le digo a Pablo. Digo, yo es que me busqué vídeos de Rafa. O sea, me vi el Campeonato de Europa, aunque no lo vi en directo, pero me lo he vuelto a ver, ¿sabes? Sí. O sea, y un poco saber el contexto. Al igual que lo típico, que le preguntas a tu padre aquí en España y dices, bueno, sí, yo veía por la tele a Rafa Pascual, que era el mejor jugador de España, de tal, del mundo... Que también imagino que te lo habrán dicho 1000 veces, ¿no? Mucha gente joven tipo nosotros. Mira, hay una de las cosas más bonitas, yo recuerdo, que hay en la vida de una persona que ha jugado, que evidentemente dentro de su trabajo, su deporte, pues ha conseguido cosas, y todo es que lo recuerden, ¿no? Para mí, evidentemente, que Pepe Díaz escribiera mi biografía y mi libro fue algo maravilloso. Yo siempre he dicho que cuando me preguntaban de joven, yo era así, ¿no? Como todos los que creo que pretenden llegar alto, ¿no? Con esa prepotencia de creérselo ellos mismos. Yo decía, yo aprendo de todos los jugadores y yo no quiero ser ni mejor del mundo, campeón del mundo, ni campeón de Europa. Yo lo que quiero realmente es que cuando se hable de vóley se recuerde mi nombre, y voy a hacer todo lo posible, ¿no? Quiero estar en los libros, ¿no? Y al final no nos acordamos, ¿no? Al final, bueno, pues dices, tenemos grandes deportistas, Rafa Nadal, ahora Alcaraz, ahora... Y al final uno dice, ¿cuántos han ganado? ¿Cuántos no han ganado? Pues hombre, si eres tenista o eres un aficionado al deporte, te acuerdas, pero si no, tú te vas a acordar de Rafa Nadal, no te vas a acordar de lo que ha ganado. Claro. Y es importante esto, ¿no? Porque es una diferencia. Y hay una frase que dice que es muy bonita, porque cuando muchas veces me llaman de Italia, de otros países y de aquí de España, y me dice, soy el hijo de Pepito. Me ha contado mi padre quién eres
y me encantaría que me escribieras o me dijeras o me mandas un vídeo, lo que sea. Quiero decir, qué bonito es que el padre le cuente al hijo los referentes que él tenía y que, porque evidentemente tú a tu hijo le enseñas nada más que los buenos, ¿no? Y el que hablen de ti, que te hablen de ti a tus hijos es una cosa maravillosa y eso es lo que realmente a mí me llena de orgullo, ¿no? No tanto ni los éxitos ni nada, ¿no? El que Rafa, pues bueno, después de tantos años ya retirado y ya mayorcillo, pues la gente todavía se recuerde de aquello, ¿no? Sí, sí, a ver, piensa que el legado lo has dejado. O sea, al final, quieras o no, tipo gente como yo, que no empezaba tarde en este deporte, pero bien su padre, como has dicho, pues ya le hablaba de Rafa Pascual. Entonces uno empieza a indagar y a entrar en ese contexto. No, también ha dejado un poquitito, no solo en España, en Hombre, claro. Argentina. Nosotros, digamos, yo de chico seguía toda, de chico, no tan chico, bueno. Pues si no, voy a dejarte muy grande. No, no tan chico, ¿sí? Pero digo, nosotros seguíamos un poco la historia de la selección italiana, de la selección española, y teníamos esos referentes y traspasaron un poquitito el océano, no quedaron Claro. solamente en el ámbito español, en el ámbito italiano. Han llegado, ¿sí? Yo soy de los loquitos de los libros también, y miro mucho y leo mucho, y una cosa que me llamó más la atención es la cantidad de partidos internacionales que tenés con la selección española. Mm. Sí, ¿Sabes vos el número? sí, lo sé, sí, lo sé porque está en el libro y me lo he tenido que aprender porque la gente me lo repite porque evidentemente es como algo imposible de conseguir ahora, ¿no? O sea, Ya. es verdad que yo estuve 20 años solo con la selección absoluta, ¿no? Y ahí en esos partidos, los 537 que dicen oficialísimos, que esos son datos del libro o de la enciclopedia del voleibol nuestra que se llama Pepe Díaz, entrenador, profesor y encima enciclopedia, cualquier cosa, dato exacto, no se le puede prácticamente ni discutir. Yo cuando me ponía a discutir con él me enseñaba rápidamente cuando escribíamos el libro el porqué, los datos y la hoja donde había estado ese partido, esos puntos y lo que yo había hecho. Bueno, al final si sumas esos partidos, partidos jugados con el equipo, con las ligas que yo jugaba, son cosas que ahora no se hacen, no se van a hacer. También jugábamos otro voleibol distinto. Imaginaros los puntos. Yo contaba a la gente que en un partido que tenemos ahí en récord Guinness de 3 horas 40 y pico minutos contra Yugoslavia, no sé si en ese momento era Yugoslavia o Serbia ya, en Gijón, que la gente se fue a comer y volvió con la merienda a seguir ver el partido, pues ahí rematé yo 120 balones, hice 75 puntos. Eso a día de hoy, en un solo partido o en 10 partidos, no hay un atacante Claro. que lo haga. Entonces, había una carga totalmente distinta, un número de partidos. Entonces, ahora no se puede pretender hacer 500 y pico partidos para un chavales en 20 años, pues divídolos. Ni aún así le salen, ¿no? Y aún así es difícil. Pero bueno, son los que me dieron la experiencia, los que yo creo que me enseñaron a jugar. Yo siempre le digo a mi hijo, lo más importante es que tú juegues. Cuanto más juegues, más vas a aprender. El mejor entrenamiento es el juego y hay que jugar y hay que jugar. Entonces tienes que hacer todo lo posible para el equipo que vayas, que tengas tiempo en el campo. Cuanto más tiempo vas a aprender más rápido y vas a aprender mejor. Sí, y me parece curioso, como has dicho, ¿no? Los 537 partidos, que a día de hoy ya es muy complicado a nivel de selección. Evidentemente tienes que estar muchos años, has estado 20 años en la selección, pero la duda que tengo yo, ¿había muchas competencias internacionales cada temporada? Claro, sí las había y las sigue habiendo. Lo que pasa es que Claro, evidentemente hay que estar ahí, ¿no? Si claro. la pregunta va por ahí, evidentemente cuando yo hablo en general de jugadores de nivel del extranjero de cualquier selección. Si me dices de la española, lo tenemos todavía mucho más complicado. Porque si no te clasificas para esos campeonatos importantes, tampoco No rinden los hay partidos. preparación para esos campeonatos importantes. Y antes jugábamos la Liga Mundial. Acordaros que la Liga Mundial, que ahora es la VNL, ¿no? Te hace jugar una liga un fin de semana, jugar 2 partidos en donde vas, otros 2 partidos aquí, luego vienes, haces amistoso para la preparación. Durante Sí. todo el verano estás continuamente jugando. No es el caso de nuestra selección. Es una de las cosas de las que evidentemente pues yo me quejo, ¿no? Creo que la selección ha sido y es ¿no? lo más importante, ¿no?
del deporte, sobre todo de deportes que la visibilidad la tienen en estos campeonatos que si no participas, hablo ya de Olimpiada, que es el máximo, evidentemente participar en una Olimpiada. Yo he tenido la suerte de participar en las dos que ha participado el vóley y por supuesto ese es el máximo, pero campeonatos de Europa, VNL, campeonatos del mundo, copas, es muy importante participar a ese nivel, si no es imposible ni siquiera llegar a los partidos, pero ni siquiera llegar al alto nivel. Esa es mi reivindicación que hago siempre con el equipo nacional, que luego no es fácil clasificarse, ¿eh? Claro. Por Dios, luego hablamos de eso, Sí, no sí, estoy sí. hablando de eso, estoy hablando de que hay que poner el foco en eso, ¿no? Vos decís que falta un poquitito de acción para fortalecer lo que es el área de selección. Bueno, sabéis que hemos estado 24 años con un presidente que no ha creído mucho que eso fuera lo más importante, creo yo. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, Ya sí. siempre hablo aquí en el ámbito más personal. Y en cambio para mí era lo más importante. Entonces, pues bueno, yo he sido jugador, yo he sido deportista, yo no soy ni gerente de una Claro. federación, ni presidente, ni nada. Para mí la selección española creo que ha sido la fuerza, con la visibilidad y la fuerza con la que el voleibol español ha entrado en ese mundo internacional. No creo que haya otra vía. Por supuesto, lo estáis viendo, cada día tenemos más practicantes, cada día tenemos más clubs. Se debe mucho sobre todo al trabajo de la gente en los clubs, en las ciudades pequeñas, es mucho más el trabajo de esa gente, de los clubs, ¿me entiendes? Que de la misma federación, ¿no? Entonces, que luego tiene que coordinar toda esa base. Pero seguimos teniendo y se sigue generando un grandísimo número de practicantes de vóley. Y no conseguimos resultados. Y al final, sobre todo, la selección española pues ha estado no como objetivo principal de la federación, porque no creo que haya pensado el antiguo presidente, repito, durante estos 24 años, no haya pensado que era lo más importante. Y para mí creo que es lo más importante para visibilizar nuestro deporte. Muy importante. Los chavales necesitan referentes. Sí. Los chavales necesitan ver el voleibol compitiendo a alto nivel. Los chavales necesitan saber que puede ser una profesión, que puedes llegar a lo más alto haciendo lo que más te gusta. Y eso yo creo que no lo tienen claro. Practicamos deporte escolar, practicamos deporte de la base por divertirnos, por estarnos, pero hay un gran número de chavales que quieren seguir haciéndolo a alto nivel. Y creo que hay que tener las vías para poder ofrecerles a estos chicos que sean realmente buenos. Y bueno, ahora vamos a ver, hay cambio de presidente, lleva ya un tiempo, no es fácil, esto no es de un año, Claro. ni de 2, ni de 4, y me atrevo a decir que de 8. Entonces, pero por lo menos me encantaría saber cuál es el proyecto de esa selección española, ¿no? De esa base, para que dentro de 8 años digamos, joder, vamos a intentar clasificar para los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ya repito, una gesta, pues para qué contaros, si se clasifica uno en Europa, que nosotros no nos clasificamos ni siendo campeones de Europa, que fue ya algo increíble. Tenemos a Francia campeona olímpica, a Italia campeona, a Polonia bicampeón del mundo, tenemos a todo el mundo en Europa, si se tiene que clasificar a uno, no es que sea algo, eso es algo impresionante, algo increíble que suceda, pero por lo menos que haya ese proyecto de entrar en ese nivel internacional, de esa VNL, de esas competiciones europeas, de intentar clasificar para un mundial. O sea, ya no te hablo de la gesta más importante y muy difícil que clasificar para los Juegos Olímpicos. Eso sería otra vez pues, un sueño, ojalá pueda, como digo yo, verlo, ¿no? Y eso, pues evidentemente no es fácil, ¿eh? Es lo que todos queremos y todos decimos, pero no es fácil. No, seguro. Yo recuerdo mucho en Argentina en el año 2004 cuando salimos, no me acuerdo si es campeones olímpicos en básquet, el revuelo que se había armado con el básquet en Argentina, que se desprendió de ese espectáculo. Y siempre en Argentina se habla de lo mismo, ¿no? De sale campeón un deporte y a partir de ahí se empieza a fomentar un poquitito más sobre ese deporte. Sí, la Argentina tercero en los Juegos Olímpicos del 2020, boom, de vóley. Digo, sí, yo creo también
que es como decir, ¿no? Tener una selección y que compita en el más alto nivel fomenta hacia abajo para querer crecer y para querer, bueno, empezar por lo menos o mirar con otros ojos una carrera deportiva. Estamos de acuerdo. Sí, y también justo lo que hablamos ahora de la selección, Rafa, tu generación cuando estabas en la selección, también los últimos años que estuviste, era muy buena generación, o sea que es lo que tú hablabas, estabais compitiendo o habéis competido en Juegos Olímpicos, habíais sido campeones de Europa en el 2007, o sea que era gente de la élite, ¿no? Digamos, para llegar a esos registros. Sí, pero claro, la gente habla siempre de generaciones y de Rafa Pascual y de Sí. demás. Yo siempre, no es por quitarnos evidentemente mérito a ninguno, ni mucho menos. Llegamos a ser campeones de Europa con un equipo, yo creo que, bueno, pues teníamos las mejores manos del mundo para mí en ese momento, Miguel Ángel Falasca. Yo cada vez que hablo de eso lo tengo que decir. Para mí Ujú. era el mejor colocador en esos momentos del mundo. Y teníamos un equipo completísimo, o sea, un Israel Rodríguez, un Quique de la Fuente, o sea, Moltó, teníamos ya, incluso habíamos cogido esa altura, ¿no? Con Moltó y con Torres y con Ujú. 2 metros y pico en el centro, gente alta, gente potente. Y recordaros que yo estaba prácticamente nada más que apoyando a ese equipo, porque Sí. eso fue un regalo que me hicieron. Luego al final, pues mira, tuve que entrar, tuve que jugar ese cuarto y el tiebreak de la final, que fue el mayor regalo de mi vida, acabar jugando. Fue maravilloso, pero es que teníamos jugadores que estaban todos jugando en altísimo nivel. ¿Por qué? Porque este equipo, yo hablo siempre, ¿no? Nosotros empezamos un cambio en el voleibol español en Barcelona, en la preparación de Barcelona 92. Barcelona 92 estábamos clasificados, no por país, con derecho Sí, sí, de a anfitrión. anfitrión. Entonces, hicimos una preparación tremenda con los jugadores que éramos. Recordaros que no había muchos jugadores de altísimo nivel, de altura y de posibilidades, no había tantos jugadores. Entonces, pues tuvimos que hacer esa preparación con lo que había, pero metimos una preparación ya internacional, metimos partidos internacionales, preparación, mentalidad de vóley internacional y empezábamos a creer ya en el último año de Teri para los Juegos, ganando algún partido a Cuba, perdiendo 3-2 contra Italia, campeona del mundo, allí en los Juegos del Mediterráneo. O sea, ya empezábamos Mm. a creer que nosotros podíamos jugar a alto nivel. Eso se transmitió durante varios años, prácticamente hasta Sydney. Y de ahí, pues salieron todos los chavales jóvenes, Juanjo Salvador, Quique de la Fuente, Guillermo Falasca, Miguel Ángel Falasca, Moltó, Flores, Suela, o sea, me voy a olvidar, Vega, Sí, me voy a olvidar de muchos, ¿no? Me voy a olvidar de muchos, pero fue una generación fantástica en la que ellos trabajaban un poco con toda esa mentalidad y con ese empuje que habíamos hecho y con esa visibilidad de tener un equipo delante que había ido a unos Juegos Olímpicos y que ya eran protagonistas, ¿no? Y que han sido protagonistas en el deporte español. Entonces eso tira mucho, ¿no? Los chavales claro. querían ser iguales, querían llegar a lo mismo y se unió una generación todavía mejor, más alta, más fuerte y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa generación hasta Sydney, pues han sido los jóvenes y luego pues ya hemos llegado a Sydney, de Sydney empezamos a seguir y ahí hemos conseguido resultados hasta el 2007. Pero eso es Ujú. un trabajo, yo creo, de mentalidad y de hecho, pero en el 2000 pues entra, como te he dicho yo, un nuevo presidente con una nueva mentalidad, con una nueva forma de trabajo. Se trabaja en la base y de hecho tenemos resultados con las selecciones que vosotros sabéis, Junior, Sub-19, Sí, Sub-18, siempre estamos ahí. Pero luego hay un bache ahí entre los 19 y los 21 que nos perdemos un poco, ¿no? No sí. me quiero meter a hablar de lo que yo pienso de las cosas técnicas porque no tiene nada que ver, pero quiero decir que más altos, más fuertes, más guapos son los de ahora que los de antes, ¿vale? Pero mucho más, porque Sí, yo cada vez que bajo al campo a estar con estos chicos en la Copa, en la sí. Liga, a mí me dejan, no enano, me dejan insignificante. Entonces, si hablamos de los chicos, increíble, pero si hablamos de la chica, todavía mucho Mucho más. más, sí, sí, sí. Nosotros tenemos niñas y niños fantásticos, tenemos un número impresionante, de lo cual la federación se siente orgullosa y yo también. 130.000, 140.000 practicantes de voleibol, somos cada vez más numerosos, pero leche, si somos cada vez más numerosos y cada vez tenemos menos resultados, algo mal estamos haciendo.
Sí, Algo mal estamos haciendo. Y el foco tiene que ser, nosotros tenemos que apoyar en estos chicos que son talentosos, en estas chicas sobre todo que son súper talentosas, que ya somos altos, que ya somos fuertes, que ya somos guapos, como te digo yo, y claro. tenemos ahí no 10, tenemos 20, 30, 40, 100 niñas buenas. ¿Qué proyecto deberíamos hacer para que estas chicas y chicos pudieran soñar con un europeo, soñar con una olimpiada, soñar con un mundial, ¿no? Ahí es donde yo estoy un poco más rabioso, ya lo Sí. notáis, yo sigo siendo un tío de carácter más rabioso. Y vuelvo a decirlo, que no es que lo digas y lo hagas, que es muy difícil. Esto Claro. es muy difícil, yo no lo sé. Yo no lo sé. Si tuviera la varita, se lo diría al presidente nuevo y a cualquiera, y a ustedes hoy aquí pero no la tengo. Lo Mm. único que sé es que sí que ahí el foco pasa por eso, que nuestro voleibol pasa por ahí. Es importante, muy, muy importante, sin olvidar los clubs que lo están haciendo, como el Guaguas, como Sol, como tal, que siguen participando. Algunos ya empiezan a entrar en Europa, la liga ya se ve más completa, pero aparte de eso es un trabajo también de clubs. Pero el equipo, la selección española es vital en todos los deportes y en el voleibol mucho. Lo hemos demostrado y tiene que seguir siendo así. Sí, yo sí que pienso que en un futuro, ¿no? Estamos sembrando todavía y habrá un año que tocará recoger. Entonces, esos frutos madurarán, como aquel que dice, y tendremos, pienso yo, ¿no? Si no se pierden por el camino como comentabas, pues quizás talentos en la selección. Por ejemplo, lo podemos ver en la femenina. Ya fueron a Sí, competir al mundial, o sea que ya han tenido, ya han salido de ese bache, digamos, internacionalmente. O sea, y sí. vemos que cada día hay más niñas practicando este deporte. O sea, en nuestro club, más de la mitad son niñas, ¿sabes? Por Sí, ejemplo. sí. Y es de agradecer, porque yo creo que hay un trabajo de base ahí importantísimo de los Mm, clubs, que es todo el trabajo que habla también de operación de base y demás, pero ahí está en vuestras manos. Pero luego hay el paso siguiente, hay un paso muy importante sí, con esas niñas y esos niños, que es verdad que se necesita mucho poder para poder hacer para estas cosas, ¿no? Entonces, al final, el seleccionar 20, 40 niños o 40 niñas buenas, o 20 y 40 niños buenos, depende también de un trabajo unido a lo que sería un proyecto con la federación, con el Consejo Superior de Deportes, o sea, con las ayudas, con todo, para depositar todas las energías sobre estos niños. No lo podemos hacer sobre los 140.000 practicantes de voleibol, pero claro. sí sobre ese núcleo más pequeño, porque, y luego ese núcleo más pequeño, cuando vuelva a los clubs, volverá con un nivel más importante y hará que sus compañeros aprendan también. Y o sea, al final es todo un contagio, como pasó antaño, ¿no? Bueno, Sí. antaño, luego esa Bueno, palabra como has parece que hace comentado antes, por ejemplo. no hace tanto, que al final hubo una liga española, sobre todo la masculina, potente, donde había contratos importantes, donde se pagaba bien, y eso Mm, lo sufrían todos los demás jugadores, no solo los de la selección, todos los demás claro. jugadores. Entonces, creo que que eso se hizo, el camino se hizo, y yo creo que hay que volver sobre ese camino, que nos hemos salido de ese camino, ¿no? Yo creo que estamos un poquito fuera de ese camino. Sí, sí, yo pienso o espero, tengo la esperanza de que volveremos a encontrar un poco ese camino. Y vamos a hablar un poquito de Juegos Olímpicos. Bueno, espera, antes de cambiar de tema, tenía yo una duda. ¿A qué edad debutaste en la selección? Mira, y a mí me convocó al equipo, a la selección española absoluta, ¿vale? Sí, La mayor. En esa preparación olímpica me convocaron los dos entrenadores amigos, Miguel Ocón y Pedro Pintado, que era el segundo entrenador. Yo entré en esa selección en el año 87, vale, en el 87, con 17 años. vale. En el año 87, sí, con 17 años ya hice yo esa primera parte. Luego, al año siguiente o los años siguientes, vino ya Gilberto Herrera, que cogió Sí. el cubano y ya cambiamos de entrenador y yo ya estaba ahí en la selección española. Es verdad que también estaba con los juniors, se jugó el Mundial Junior en Atenas, me parece que ahí tenía yo 19 años y estaba, porque volví a jugar, entonces, bueno, pues estábamos con las competiciones, pero ya estábamos en la selección y luego ya Vale. permanentemente pues con Herrera, ¿no? Con Gilberto Herrera. Pero la primera convocatoria me la hizo Miguel Ocón y Pedro Pintado como segundo entrenador, fue en el 87, si no recuerdo mal. Vale, sí, sí. Bien. Vale, y Que, bueno, ¿tienes alguna pregunta, Pablo? no, 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 eso, porque yo entiendo que vamos a entrar en la parte de Juegos Olímpicos y Ah, yo te sí. dejo las preguntas esas, que las iniciales siempre las hace acá el Sí. profesor. Sí, no, un poco de comentar sobre los Juegos Olímpicos, ¿no? Barcelona 92, estuvisteis, y también Sydney 2000. No sé si ha tenido alguna aparición más en el voleibol español.
No, no. Han sido 2 Juegos Olímpicos y ya, vuelvo a repetir, no es fácil, No es la fácil, claro. clasificación. Estamos acostumbrados a ver los Juegos, pero si echáis la vista atrás, el 90% son siempre los mismos. O sea, al Sí, sí, final sí, no sí. es fácil que un nuevo equipo, un nuevo país, con el equipo nacional, entre en una clasificación para los Juegos Olímpicos. No es fácil, ¿eh? Y No. más en un continente como el nuestro. Por eso digo que es que parece que cuando hablamos así, joder, pues que venga él y lo haga, ¿no? O sea, al final yo soy consciente de la dificultad, pero también soy consciente de que si no nos ponemos manos a la obra no se va a hacer. No va a salir la cosa, Entonces, claro. yo lo que pido es trabajo y sobre todo foco en lo más importante para mí. Entonces, pues yo reivindico esas cosas, ¿no? Como jugador de la selección y como integrante de un movimiento que era la selección, que creo que ha dado mucho al vóley y a la visibilidad de nuestro deporte, y creo que es importantísimo. O sea, yo sin selección no veo visibilidad. O sea, Claro. sin selección no veo ese deporte, ¿no? Entonces, pues las Olimpiadas de Barcelona fueron pues muy distintas, ¿no? Yo entré muy joven a esa preparación, y para mí fue maravilloso. ¿Por qué? Porque coincidí con esa edad y esa preparación, que eso también lo digo. Yo he tenido ese camino, jolín, me he ido adaptando, he ido trabajando muy duro, pero yo he tenido la posibilidad de ir creciendo con el camino, ¿no? No todos han tenido esa posibilidad, ni una preparación para unos juegos con 17 años y llegar a jugarlos con 21 y después después de los juegos, coger el boom y entrar en los equipos donde ya estaban jugando en Europa y después irme a Italia. O sea, al final hay que perseguirlo, Sí. pero también tiene que estar al alcance de tu mano, ¿no? Entonces, pues bueno, Barcelona fue para mí un lanzamiento a nivel internacional. Yo era joven, yo no tenía nada que perder, yo fui allí evidentemente a divertirme, a disfrutar de unos juegos en mi país, pero no era consciente ni qué era eso, porque yo era tan joven y me lo presentaron a los Juegos Olímpicos. Lo veo ahora y digo, joder, macho, es que para llegar a unos Juegos Olímpicos hay que volverse loco, y yo tuve esa posibilidad, Ya. y ya la tuve tan joven. Después fue Sydney. Sydney fue otra cosa. En Sydney teníamos equipo. Sydney ya era un equipo que a nivel internacional jugaba Copa, jugaba Liga Mundial, ganábamos a Brasil, a Cuba, a Italia, o sea, a todos los países. Éramos un equipo que estábamos reconocidos en el ámbito internacional mucho, muy bien, y luego fuimos allí, bueno, yo creo que no en el mejor momento de nuestro equipo. Creo que podíamos haber sacado mejor resultado. Creo que yo a nivel personal podía haber dado más al equipo como había hecho en otros momentos. Creo que no estábamos bien compenetrados y ubicados si lo comparamos con la siguiente gesta, que fue el 2007, donde el equipo Vale. estaba uno apoyado en otro. Era impresionante. Yo sabéis que me alejé del equipo durante prácticamente un año. Me llamó Andrea Anastasi a ese europeo, yo llegué incluso pasadito de peso, me dijo que quería contar conmigo, me dijo que tenía que ponerme en forma, si no se veía con fuerza de sacar a nadie del equipo, ni aunque fuera joven, pero que me necesitaba. Entonces, pues bueno, yo hice una preparación específica durante 3-4 semanas, bajando de peso, ¿no? Entré en el equipo, ¿no? Pero es que lo que yo me encontré cuando llegué al equipo fue algo bestial. Fue algo bestial. O sea, ese poder, ese liderazgo de Miguel, de Moltó, de Israel, de Quique de la Fuente. O sea, me encontré un equipo que funcionaba solo, ¿no? Que tenía un director de orquesta, pero que la orquesta sonaba que no veas, ¿no? Era maravilloso. Entonces, no era lo mismo, fue distinto, si lo podemos comparar. En Sydney llegamos muy bien, incluso más jóvenes, con más fuerza de poder jugar bien, incluso hacíamos cosas más maravillosas y tal, pero no llegamos quizás con ese objetivo claro. No llegó el equipo bien concentrado en esa Ya. competición. Se jugó perfectamente, otra vez, nos jugamos la clasificación, que fue maravillosa, y fuimos a los Juegos Olímpicos Cine, que fueron maravillosos, pero creo que ahí podríamos haber hecho algo más. Vale. Sí, perdona Muy que te bien. corte un momentito, Rafa, pero bueno, creo que en 15 minutos a lo mejor puede que se corte el directo, por lo que hemos comentado antes. Así que luego reenganchamos. Y por aquí tenía yo, a ver, mira, por aquí, porque te quería comentar, te saco lo de los Juegos Olímpicos y también te decía lo de que eres un poco el culpable de esto, porque yo tuve la oportunidad de ir a París 2024 y mira, por aquí si ves.
No sé si sabrás de qué momento fue esta foto. Sí, sí. Vale, Sí. pues Macho, pues ahora te pongo cara con las cosas estas y demás, claro. ni No, mira, es ¿eh? que iba Claro. disfrazado, ¿sabes? Yo iba disfrazado y Sí, 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 tal. sí, sí, Y sí. te vi Qué bien, pasar por tío. ahí delante el día de Pablo. Y dije, Sí, ostras, o sea, tengo toda la suerte de que me ha coincidido la entrada con Pablo Herrera y ahora por delante mío acaba de pasar Rafa Pascual. O sea, voy a pedirle una foto sí, y nada, y te sí, sí, pregunté sí. qué hacías por ahí y me dijiste que día importante de España, día de Pablo. O sea, que... Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Yo son otras cosas que echo de menos, no voy a hablar de eso, pero tuve la Claro, oportunidad de estar allí. Estaba con la Federación Internacional, invitado por el presidente, por el nuevo presidente, Fabio Acevedo, y me dio y me dijo, me puso su acreditación, me puso la acreditación de la Fed Internacional porque yo quise bajar claro. a la pista a abrazar a Pablo y a Gavira, pero en especial a Pablo porque era su último partido. Sí, No sé si este, pero bueno, el último, yo me quedé a ver también los últimos y tal, y abrazarle porque yo creo que cosas como las que ha hecho él y ha hecho las chicas nuestras de vóley playa, Lili, Elsa y demás, pues son únicas. O sea, jugar 6 Juegos Olímpicos, estar con 40 años ahí en la cancha, bueno, pues para mí no no lo es sé, fácil. yo no sé si él lo sintió de la misma manera, pero yo me sentía en la obligación de bajar y darle un abrazo de Claro. respeto a Pablo, ¿no? Por lo que te he dicho, por el sentimiento de España, por lo del sentimiento del aporte, de aportar al voleibol español lo que él ha aportado, y yo me sentía, pues bueno, como viejo, como capitán de tantos años y como a lo mejor, pues bueno, imagen de nosotros, pues darle un abrazo, ¿no? Del voleibol. Sí, la verdad que sí, a mí me hizo incluso ilusión verte por allí, o sea, era algo que no esperaba. Sí que después entré en el Instagram y vi que estabas ahí con Pau Gasol viendo el partido de pista, tal, y digo, ostras, tío, Sí. estaba en la misma grada que él, ¿sabes? Me pongo a buscarlo y los encuentro. O sea, Sí, pero sí, sí, sí. ya te digo, por eso que me hizo mucha Qué ilusión. maravilla, qué bonito. Por eso digo Y sí, que el estar ahí para un deportista es el máximo y hay que perseguirlo. Pero no solo el deportista. Tenemos que, si está en nuestra mano, hacer todo lo posible para que esos niños, ¿soy yo? No. Para que tío. esos niños y esas niñas de ahora tengan la posibilidad de poder estar un día ahí en los Juegos. Es nuestra obligación, ¿no? Sí, sí, bueno, tú ya vistes, ¿no? La despedida, Pablo, todo el respeto que tenían incluso los noruegos, que son actualmente de las mejores parejas del vóley playa. Todo, al acabar Sí. el partido, el respeto, la vuelta de honor que dio, o sea, todo espectacular. O Es sea, que Es que se habla poco, pero es que tenemos una medalla claro, de plata en el en vóley voleibol, playa. ¿no? A mí me gusta hablar del vóley. Muchas veces los de vóley Bueno, playa dicen, es que es otra, los otros, para yo hablo de vóley, ¿no? Hablo de voleibol porque además los que consiguieron esa medalla jugaban en la pista. O sea, claro, para mí, Pablo, evidentemente, pero sobre todo Javier Bosma, el veterano en ese sí, momento, que jugó conmigo en Barcelona, que fue compañero mío en la preparación de los Juegos Olímpicos, que luego estuvimos jugando en Almería juntos, pues venía de la pista, ¿no? Y él decidió pues alejarse, ponerse solo a entrenar. Hay que tener una cabeza distinta. Yo siempre he dicho que mm, no hubiera podido ser jugador de vóley playa porque el jugador de vóley playa entrena solo, es consciente, se prepara, se hace su preparación física, tal, porque al final son dos y muchas veces ni los dos coinciden, ¿no? O sea, que tiene que ser es un poquillo más solitario. sí, Y yo he sido siempre de barullo, de gente, a mí me ha gustado siempre de estar ahí, ¿no? colectivo. Entonces es un poquillo distinto, ¿no? Y Javi tenía ese talento. Javi tenía ese talento. Y chicos, tenemos una medalla de plata en el voleibol. Y poco se habla de esa medalla de plata, Sí, poco se habla de esa medalla de plata. Y gracias a Pablo en pues, y Gavira, y las chicas, por sí. supuesto, Elsa y Lili, pero gracias a Pablo hemos seguido con esa medalla, pero que ese señor tiene una medalla de plata junto a Javier Bosma en el voleibol español, ¿no? Y eso es, y otra vez, no digo impensable, porque en el vóley playa es otro tipo de clasificación y de ranking, y Claro. pueden salir dos jugadores maravillosos o jugadoras maravillosas que ya las vemos y las estamos empezando a ver, Ujú, por lo menos chicas y chicos, pero las chicas estamos viendo que hay posibilidades también sí. de que llegue gente joven ahí al vóley playa. Es relativamente distinta la clasificación y tenemos más oportunidades. Vamos a ver si podemos seguir siendo protagonistas, aunque sea con el voleibol playa, ¿no? Sí, y un poco es lo que tú decías. Bueno, tú decías, te lo escucho alguna vez decir. eh,
como hablábamos antes de las internacionalidades, ¿no? No es lo mismo en un deporte colectivo que a lo mejor en un deporte individual, que solo tienes tu disciplina con la selección, digamos, o que representas ya directamente a la selección porque no es club. Por ejemplo, digamos, no sé, badminton, ¿sabes? A lo mejor Sí. Carolina se va más a competir representando a España que a lo mejor representando clubs. Claro, a ver, yo siempre lo he dicho porque es así, o sea, al final nosotros, nosotros dependemos mucho del trabajo de la federación, porque es el equipo, es una federación. Si fuéramos por Dios, Rafa Nadal, pues Rafa Sí. Nadal entrena solo, juega solo, está solo y luego va a representar a su país. Me has dicho de Carolina Marín lo mismo. Carolina Marín tenía un entrenador espectacular, yo he coincidido con él, es una persona con la que merece la pena hablar de deporte y de entrenamiento. Ella es una fenómena, pero no es el bádminton en general, ni la federación, ni nada de nada. Es ella única que se va o se puede ir a entrenar a Asia y tirarse 2 años entrenando y preparándose los Juegos Olímpicos. No tiene absolutamente nada que ver, tiene un ranking individual. Esto no, así no, en el voleibol no va así, en el voleibol no va así y es muy difícil. O sea, nosotros tendríamos que estar luchando ahora mismo por ganar el campeón olímpico o ganar el campeón del mundo para poder clasificar en los Juegos Olímpicos. Claro. Y eso eso no es un trabajo de un día, eso es un trabajo muy largo y un trabajo que lleva muchísimos años. Recordar que yo, ahora mismo estamos hablando de eso, son 20 años de selección española. Yeah. Yo le gané una medalla con la selección española de oro en el europeo después de 20 años. Sí. Y yo ya había sido campeón, tal, mejor jugador del mundo, Liga Mundial, mis compañeros han estado jugando en Italia, eran profesionales. O sea, al final el resultado llegó después de 20 años. Uh-huh. Es que claro, el trabajo de cuando empezó esa preparación de Barcelona, cogimos los frutos en el 2007. Sí. Quiero decir que es que si no empezamos ya, pues yo, vosotros sois más jóvenes, pero yo a lo mejor me toca que no lo veo, ¿me entiendes? Entonces es que hay que tener y hay que empezar ya, porque ahora es el momento. Hemos empezado, se ha trabajado muy bien. De hecho, habéis visto otra vez los resultados de los chicos y las chicas. Sí. Junior, los chavales, la sub-19, otra vez, en los primeros, en el podium del campeonato del campeonato del mundo. O sea, quiero decir que chavales hay, que gente tenemos. ¿Qué tenemos que hacer para que esos chicos no sigan creciendo y sigan dando satisfacción a la selección española, ¿no? Eso es lo que... Sí. Eso es lo que hay que buscar la tecla, ¿no? Como bien dices. Sí, no exactamente. Bueno, yo ando más callado en esta entrevista, estoy mucho más atento a escuchar que a hablar en esta tanda. Sinceramente estoy más concentrado en escucharlo a Rafa. Normalmente soy más hablador, pero estoy como... Sí, muy atento. no, tranquilo, Pablo. Entonces uno se queda, ¿viste? Y después Tranquilo. había, uy. No, yo espero que nadie se tome estas cosas como una reivindicación y que se lo tomen a mal. Yo realmente, yo ya llevo muchos años, un poquillo ya separado del vóley, no trabajo en el vóley, siempre estoy apoyando el vóley, siempre ayudo, siempre estoy, pero vamos, no vivo, si se puede decir, del voleibol, no estoy entrenando, no soy director, no soy nada, no trabajo en federación, no trabajo. Y mi visión es realmente con entusiasmo, o sea, mi visión no es negativa, mi visión es que quiero más, siempre he sido así, es mi espíritu, y creo que tenemos las posibilidades. Si no las tuviéramos a nivel de materia prima, a nivel de materia humana, me refiero, ni tampoco de otra cosa, pues no estaría tampoco diciéndolo. O sea, que no quiero que esto la gente diga, pero es que Rafa, es que claro, con un presidente, con tal, con la gente que apoya, con la que... No, por favor, no quiero decir esto. Yo quiero ser positivo en todo momento y quiero que las cosas vayan por ahí. Me gustaría que las cosas fueran por ahí, pero es mi opinión. Otra gente, pues hemos visto, 24 años han trabajado de otra manera. Claro. ¿Me entiendes? Yo soy deportista y yo me fijo siempre en los resultados. Y yo siempre he dicho, ¿ese jugador es bueno? No lo sé, mete puntos, no falla, juega, sí, pero si no tiene resultados no es bueno. O sea, al final, por mucho que me lo diga, sí, qué pinta tiene, qué tal, ya, pero ¿mete el balón o no lo mete? Porque si no, al final, claro, entonces todas estas cosas son importantes. Entonces, es que se está trabajando muy bien, es que se hace muy bien, es que tenemos 140.000 personas y tal, ya, pero los resultados, ¿dónde están? ¿Tenemos resultados? Obtenemos resultados, tenemos equipos en Europa, ahora tenemos guaguas, tenemos otros y chicas, estamos haciéndolo bien. Pues cuando veamos resultados es que vemos el trabajo. Se verá el progreso. Porque es así, el deporte es cruel, pero es así.
se basa en los resultados. Puede haber entrenadores muy buenos, entrenadores muy malos. Y hay entrenadores que son maravillosos que no han conseguido resultados. Y no puedes decir ese entrenador es bueno. Ese entrenador trabaja bien, pero el bueno es el que consigue los resultados. Y es así. Y el jugador bueno es el que mete los puntos y el que hace ganar al equipo. Y no hay otra historia, ¿no? Sí, entonces, yo siempre hablo de eso, por eso que hasta que no consigamos ciertos resultados no podemos decir que se está trabajando bien. yo creo que es un poco la diferencia de la élite, ¿no? O sea, la gente que está ahí en la élite, pero la gente que consigue los resultados y se mantiene ahí haciendo los resultados. Claro, que no quiere decir que no se haga nada. Es que la gente confunde como que yo estoy diciendo que no se hace nada. No, por Dios. Es que una federación, un club, no es solo eso. O sea, luego hay otras cosas. No es solo eso. Hay muchísimas cosas. Pues hay relaciones institucionales, hay evidentemente comunicación, hay muchísimas de las cosas que hay que seguir trabajando. Está la base, está la gestión de los clubes, está la gestión de la liga, está la gestión de la visibilidad del marketing y tal. O sea, que yo no estoy diciendo que eso sea... No. Yo hablo de lo que sé. Hablo de lo que sé y de lo que la Federación, la Selección y el equipo nacional ha dado a la visibilidad de nuestro deporte, y creo que falta. Lo demás, evidentemente, no digo que no se trabaje. Yo digo siempre que yo no digo que eso él lo hace mal, ni que nadie lo hace mal. En este caso, lo decía del antiguo presidente, digo, yo no digo que yo solo digo que yo lo haría de otra manera. Claro. Ya está. Que no se confunda la gente. No crítico. También que no se confunda la parte del constructivismo, porque a veces uno hace un aporte en base a una construcción, ¿sí? Y todo se toma a veces como una queja. En eso no quiero que haya dudas. En eso no quiero que haya dudas. No creo que ninguno de los compañeros míos y gente del vóley, por decirte, de los que hemos pasado y muchos más, los que estamos metidos en el vóley, queramos hacer algo para que salga dañado el voleibol. Jamás. Y más los que nos hemos dejado la vida en este deporte durante tantos años, ¿no? Que solo por el mero hecho de criticar a uno hacer daño a mi deporte. Eso no se me habrá pasado. Jamás he hecho una mala palabra, jamás he dicho nada sobre nadie, porque creo que eso es destructivo. A mí lo que me gusta es hablar de lo que yo pienso y de lo que yo creo que he vivido con mi experiencia, y lo he vivido, y como lo he vivido lo sé. No es que yo lo he aprendido, lo he estudiado, no, yo lo he vivido. Lo has sentido, lo has vivido. Hablo de mi vida, hablo de mi experiencia. Vale, chicos, vamos a cortar un momentito y volvemos a hacer la llamada, ¿vale? Porque me está dando aquí que... Mira. Aquí estoy. Vale, genial. No, justo lo que estaba comentando, ¿no? Que se me había cortado. Así que... Arrancamos con la batería de preguntas, ¿te parece, Sergio? Sí, espérate que me lo ponga por aquí un poquito. Preguntas enroscadas son estas, Rafa. Sí, un poquito más rebuscado, digamos. Pero bueno, la verdad, con sinceridad, es la primera vez que estoy en una entrevista callado escuchando. No me pasaba desde Horacio Di Leo. Con Horacio Di Leo, aparte, no hablamos ninguno de los dos, nos quedamos así. No, es que con Horacio... Bueno, yo hablo mucho, Yo hablo mucho. Si veis que hablo mucho, me cortáis. No, tranquilo. Es que nos quedamos, yo me quedo así y vos me ves a mí quietito y yo te estoy escuchando. Cuando después me avivo, que en algún momento tengo que decir algo. Es como cuando un abuelo te está contando una historia y estás ahí, pues, escuchando. Pues nos quedábamos... Eso, un abuelo, así me llamo. No, hombre. El abuelo está hablando. Para ti soy abuelo. No me refería... Tú juegas a vóley y yo soy abuelo para ti. No me molesta. No me molesta. Es el forro del para mí, el que me llamen abuelo es ¿cómo decirte? Es sinónimo de respeto, como yo llamaba abuelo al primer abuelo genuino de nuestra selección, Paco Sánchez Jover. Para mí el capitán y el abuelo, el número uno de nuestro voleibol, es Paco Sánchez Jover, igual que el número uno capitán. Entonces a él le llamaban con respeto y con cariño abuelo, y cuando empezaron a llamármelo a mí, yo me lo tomé siempre como una palabra cariñosa y una palabra de respeto. Entonces a mí no me molesta en absoluto. No me molesta, te tengo que decir la verdad. No, lo decía por referencia de Horacio Di Leo, que decía que estábamos callados y era un poco la referencia que un abuelo te está contando la historia, ¿no? Y estás tú siendo el nieto y escuchando ahí atentamente. Igual Larry te debe decir abuelo por... No. Es terrible, es terrible. Yo jugué con él 2 años allá en Argentina. Es terrible.
digamos que dice lo que siente, nada, Claro. no es que sea, es que él dice realmente lo que piensa y Te también hay que digo, valorarlo. no También sé hay que si cuando valorarlo. vos jugaste con él era igual, pero jugar con él era insoportable. Sí, no. Molesto, te irritaba mientras se entrenaba. Yo digo, debe ser insoportable jugar en contra, porque uno que ya lo conoce, más o menos lo regulás. Claro. Pero bueno, Bueno, activamos, Sergi. duda, Sí, a mí también me pues ponen esa. Pero bueno, adelante, chicos. vamos, Pablo, va. Vamos a hacer un poquito la batería de preguntas. Bueno, ¿Comienzas tú mismo? arrancamos. ¿Estamos ya en vivo ahí? Sí, 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 sí. No Yo se esto no lo he volvió, parado. O perfecto. sea, luego haré el Ah, bueno, recorte y perfecto. tal, lo que tenga que hacer, pero vamos Perfecto, dándole. perfecto. Bueno, vamos a arrancar unas baterías de preguntas. Son más bien complejitas, pero bueno, queremos ver tu punto de vista. ¿En qué momento de tu carrera sentiste que habías alcanzado la madurez deportiva y qué factores fueron claves para lograr eso? A ver, yo creo que nosotros, ahora se habla mucho de la juventud, ¿no? De la gente joven que empieza a jugar muy temprano, que es profesional. Hay debate sobre esto, ¿no? Mm. Creo que la madurez deportiva llega más adelante y no siempre creo que es positiva. Hay muchos que cuando es joven tienen una serie de cualidades y destacan, y cuando siguen hacia adelante en el progreso, en el hacerte profesional y ser más mayor, no siempre se consigue el resultado esperado, ¿vale? De ese chaval o ese niño con 17, 18, 16 años con gran talento. Entonces hay que tener... hay que seguir un proceso, ¿no? Hay que seguir exactamente el proceso, la palabra del proceso, que es muy importante. O sea, ese camino que es el que te hace a esa madurez llegar al máximo de tu nivel en una edad concreta, donde se junta la potencia, la fuerza física, la mental, la experiencia de los partidos. Eso no llega para todo el mundo igual, porque hay gente que empieza muy pronto, como yo empecé pronto en el equipo nacional y ya estaba jugando en los Juegos Olímpicos 20 años, y otros que empiezan a lo mejor en la selección española o en el profesional a los 20 y algo, y a los 32, 34 llegan a la madurez total. ¿Por qué? Porque no han tenido las competiciones ni los partidos ni la preparación y la experiencia adecuada, ¿no? Entonces, no es siempre para todo el mundo igual, pero lo que sí es importante es llevar un proceso, o sea, no saltarse, dar pasos muy grandes, para mí no es beneficioso. El que un chaval con 16 años, 17 años ya esté visto como una estrella o mejor del mundo y tal, que puede pasar, es muy luego, dependiendo mucho con la gente que vaya, cómo entrene y los siguientes años, ¿no? Que le hagan madurar del todo. Es muy importante de cómo vas acompañado, qué competiciones tienes, qué vas a hacer, qué entrenador, qué familia. Es muy importante porque el ser a muy temprana edad, sin esa madurez y esa experiencia, ya ser reconocido como uno de los mejores, puede frenar esa madurez total, ¿no? Entonces es muy importante que te acompañen. Yo tuve la suerte en esa preparación, pongo mi ejemplo, siempre lo digo y siempre se lo recuerdo, cuando estoy con todos estos veteranos jugando el máster, mayores, con los 60, 65 y demás, que han sido mis compañeros, que yo he tenido suerte de coincidir con hombres en mi vida, cuando empecé a jugar, ya no con jugadores profesionales de voleibol, sino con hombres. ¿Qué quiero decir? Perdonadme la frase, todos son hombres, pero Sí, sí, pero mis compañeros eran profesores de escuela, empresarios, tal, y jugaban a voleibol algunos pocos como profesionales, otros lo hacían porque realmente querían y no eran profesionales del voleibol. Habían madurado de otra manera. Entonces a mí me enseñaban muchas cosas, no del vóley, sino de la vida. Y yo tuve la suerte de estar con personas que me educaron. A mí me regañaron mucho, me castigaron mucho, me dijeron cómo tenía que... Y me intentaron empujar siempre a tener los pies en la tierra, que no era fácil para un chaval talentoso, para un chaval que llegaba a la selección, para que ya jugaba en los Juegos Olímpicos, todo el mundo le decía y hablaba de él. No era fácil. Entonces, es muy importante la gente que te acompaña en ese proceso. Y la madurez pues llega normalmente pues a partir ya luego, pues yo creo que en un jugador de vóley entre los 28 y los 30, y depende de la posición
Yo creo que los jugadores incluso pueden llegar a ser más maduros, como Miguel, que llegó con 34 años ahí al europeo. Con 34 años es una edad perfecta, Miguel lo demostró. O sea, ¿por qué? Porque dominas ya el equipo, dominas todo, el respeto de tus compañeros, tu historia, tu tal. Entonces te da esa posibilidad de ser tú el que controla el equipo como colocador, ¿no? El que dirige. Entonces, depende también del rol. Pues la madurez se alcanza con la parte del opuesto, en mi caso, y demás, pues se alcanza a lo mejor más joven, porque dependes mucho más de la fuerza física. Ser un opuesto en el vóley o un central, pues necesitas quizás más esa altura, ese físico, el estar bien en una plenitud física para alcanzar los resultados, ¿no? Entonces, a lo mejor los 28 años, los 27, 28 años, 29 años, es una edad, pero es dado mi experiencia, ahora han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Ahora han cambiado muchas cosas, pero lo más importante, lo que te decía, es cómo vas acompañado en ese proceso de madurez, para que no frene, ¿no? Esa humildad, el entender que siempre tienes que aprender, el aprender que siempre, el entender que siempre se puede aprender, para que llegue el momento que tú ya des el máximo de ti. La madurez es, joder, es que ahora mismo lo tiene todo. Cómo juega, cómo dirige, cómo está en el equipo, cómo se comporta, cómo hace. Eso se necesita tener una buena compañía también durante ese proceso, ¿no? Bien. Sí. La plenitud, ¿no? En todos los aspectos y sobre todo con el tiempo te lo da, o sea, la experiencia y todos los factores que acabas de decir. Te quería comentar, Rafa, ¿qué valores crees que han sido los que te ha dejado el vóley para la vida? Pues mira, yo siempre, con esto de que hablábamos de que he jugado en tantos sitios, pues he jugado en Grecia, Bulgaria, Rusia, Puerto Rico, En todos lados. Japón, España. Yo siempre he dicho que me ha enriquecido tanto por el vóley, con el vóley, me ha enriquecido mucho eso precisamente, el conocer tantas culturas, tanta gente. Creo que me ha hecho... Yo era un tío muy impulsivo, muy fuerte. Yo creo que me ha hecho mucho más tolerante en la vida cotidiana. Quiero decir, que me ha enseñado a tolerar distinto modo de comer y comer. Me ha hecho aprender distintas religiones y estar en los sitios con respeto hacia esas cosas, con distinta gente, distintas razas, modos de trabajar totalmente distintos, modos de entender la vida totalmente distintas, cómo encuentran la diversión en una sociedad como la encontramos en la española, como la encuentras en la argentina. O sea, al final te hace entender tanto a las personas que yo creo que te haces más tolerante y disfrutas mucho más de lo que tienes, de lo que te da la gente, ¿no? Porque lo entiendes, lo empiezas a entender. Creo que ese es el regalo más grande que me ha hecho el vóley, ¿no? El estar con tantos compañeros de distintas culturas que al final valorarlos a todos, su modo de trabajar, su modo de comer, su modo de entrenar, su modo de vivir, cómo entienden lo que ha ocurrido en sus países, cómo han cambiado, cómo se comportan con unos, con otros. Entonces, eso es lo que yo creo que me ha dejado el vóley. Siempre digo que allí donde voy ahora disfruto de donde voy porque entiendo lo que pasa y voy a un templo budista y me tiré un año, me tiré en Japón jugando y me gustaba ir. Al final entendía a esas personas que iban y el por qué iban allí. No tengo ningún problema en la comida, en el alimento, y eso es lo que yo he intentado transmitir a mis hijos. Entonces, en mi casa se come de todo, en mi casa es una variedad totalmente en la cocina, donde se va, en la iglesia se va con una total libertad, pero con mucho respeto. Sí. ¿Vale? Decisiones de mucho respeto, pero con total libertad. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, yo eso es lo que he intentado, pues, transmitir también a mis hijos, ¿no? Y bueno, pues les tengo por ahí dando vueltas y creo que son felices. Yo fui muy feliz y les he intentado dar lo que me permitieron a mí los míos y lo que me permitió el vóley, ser feliz, ¿no? Muy bien. Bien. Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados y cada uno tiene una visión diferente y eso es lo interesante de la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo gestionabas la presión en los momentos decisivos? Sí, mira, pongo siempre un ejemplo. Yo cuando hablo con los niños, que me encanta, yo soy una persona que me voy siempre a la parte de la formación más que a la parte técnica, ¿vale? Porque creo que cada uno estamos hechos de un molde distinto. Entonces, en decirle a una persona cómo tiene que hacer las cosas cuando juega, bueno,
Está bien cuando empiezas con la base y empiezas a entrenar, pero cada uno tiene su hombro, su espalda, su altura, sus Claro. cosas. Entonces, cada uno tiene su modo también de jugar. Entonces, técnicamente yo puedo decirle, pues mira, creo que estás haciendo mal aquí esto o lo otro, o tienes que mejorar esto, pero luego hay que decirle cómo lo tiene que hacer. Entonces, yo ahí no me suelo meter. Yo la parte técnica no me suelo meter, ¿no? Me doy más a la parte formativa. Y ahora se me ha ido la pregunta, la presión. Yo siempre le digo a los niños, digo, mirar, esto es como cuando te presentas a un examen, ¿no? Tú te vas al examen de mates, ¿no? Y te sientas en el examen de mates y estás nervioso seguro. O sea, si te dicen que es para el último examen, para aprobar el curso o el lavado, dices tú, me cago en la leche. Es imposible que tú, si el sentimiento tuyo hacia el respeto de tus padres por los estudios, los profesores, el trabajo que has hecho y tal, tú llegues allí y me digas que estás tranquilo. Eso es imposible. Porque lo mismo que le pasa a un jugador cuando va a jugar un partido importante. Es imposible que Rafa, con 42 años en el europeo, le dijeran, pero tú estabas nervioso cuando entraste. Oh, estaba cagado. Porque yo, claro, porque yo decía, ¿qué hago ahora? O sea, yo ahora, o sea, o ganamos o perdemos el europeo, conmigo dentro. O sea, ¿cómo no voy a estar nervioso? ¿Vale? Claro. ¿Cuál es la diferencia que les digo siempre? Pues que cuando tú lees la primera pregunta y te la sabes, se te pasa. ¿Vale? Quiero decir que cuando tú llegas al partido y empiezas a hacer los primeros acciones, primeros gestos, y tú empiezas a ver que estás bien, que te sientes bien y eres capaz, empiezas a controlar esa presión, empiezas a controlar esos nervios, chillas 2 veces, que yo lo hacía muy a menudo, ¿no? Chillaba bastante, y descargas esa tensión. Pero lo más importante es que si tú has trabajado bien y tú te lo sabes y has estudiado, en el momento que tú entiendes que eso lo vas a dominar y lo dominas, se te pasa esa presión. Vale, es una cuestión de trabajo, no de partido. La gente piensa que es llegar al partido y controlar los nervios, ese tío no tiene carácter, ese no tal. No, 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 no. Tiene que ver mucho cómo trabajas. ¿Cómo trabajas anteriormente? Durante toda la semana. Por eso a mí me gusta ver a los entrenadores que viven el partido, pero que no acosan a los jugadores. Porque en el partido, cuando uno juega, es muy difícil que ellos te entiendan lo que tú le vas a decir y no van a hacer lo que tú les vas a decir. Es muy importante que tú esos gritos, esa presión, esa fuerza, ese enfado, se lo hagas en el entrenamiento. Porque ellos tienen que gestionar esa presión en el entrenamiento para saberla gestionar en el partido. Claro. Entonces, a mí me pasaba lo mismo. Yo trabajaba muy duro, con mucha presión, con mucha intensidad hacia mí y hacia mis compañeros, para que cuando llegara el partido nos supiéramos el examen. Después puedes cometer errores de nervios, empezar el partido y tal, pero al final luego, esto lo domino, o sea, esto lo domino. Yo voy a ganar hoy porque yo lo sé, porque voy convencido. Yo me sé el examen, me lo sé de pe a pa. Es imposible que suspenda, ¿me entiendes? Puede ser que uno me saque el 10 y yo voy a sacar un 9,25 y entonces el de 10 me gane el partido, pero yo voy preparado. Entonces, le he dicho eso. ¿Cómo se te van los nervios? ¿Cómo se te va la presión? Entrenando y llegando convencido de que has hecho los deberes, de que has hecho el trabajo que tenías que hacer. Claro. Sí, también, yo es que me repito mucho, ¿no? Pero porque también me estoy haciendo viejo, pero es un poco eso lo que hablamos, la experiencia. O sea, que al final la presión también te la quita todo lo que has dicho, todos los trámites que has tenido que pasar y los sacrificios para llegar hasta ese momento y cosas que ya has hecho. O sea, que, como aquel que dice, siempre has jugado un quinto set, no evidentemente una final, pero sí que tienes esa experiencia, ¿no? De que, qué tienes que hacer o qué deberías hacer. Es responsabilidad, ¿no? Yo me imagino Sí. que también Pablo se hablaba un poco de la presión de esa responsabilidad. La responsabilidad de ser el número uno, el bueno, el del equipo, no es nada fácil. No es nada Es un fácil. O peso. sea, ganar a un equipo, ver al Alcaraz ganar contra Djokovic, o sea, no es nada fácil, ¿eh? El chaval incluso a veces todavía, que es joven y Sí, no ha alcanzado su madurez, ¿vale? claro. Lo podemos ver cuando él se expresa. Pero él, cuando muchísimas veces no es nada fácil, porque es muy difícil que te estén diciendo que tú, que tal, que cual. Pero si él mismo no se cree que es el número uno, no puede ganar a Djokovic. Es imposible, chicos. O sea, él se lo tiene que decir a él 1000 veces, porque si Sí, no, sí, Djokovic sí. se lo va a comer con patatas, porque él sí está en una madurez Claro. de coco. De mental. Alcaraz lo va a ganar porque hace mejor tenis ahora, pero de coco no lo va a ganar. Alcaraz a Aún le Djokovic. falta. Entonces tiene que creérselo realmente, ¿no? Entonces la presión y la responsabilidad que yo tenía frente a mis compañeros, eso es lo que a mí me hace trabajar más duro. Vale. Esa presión yo la gestionaba en el entrenamiento.
La gestionaba en el entrenamiento, creerme. O sea, en el día a día, en el constancia, en que mis compañeros creyeran en mí, en el que tal cual. ¿Por qué? Porque al final ellos llegaban allí viendo a un Rafa o en otro caso a un Miguel Ángel o a un Israel o a un Quique de la Fuente que habían entrenado como animales. Al final llegas allí diciendo, pero si estamos hechos unos animales, si es que no nos puede ganar nadie. Esa presión la tienes que eliminar desde ese punto de vista, ¿no? Porque luego al final tienes siempre la excusa no la excusa, no me gustan las excusas, siempre tu palabra de decir, yo di el máximo. Claro. Yo hice todo lo que podía hacer. Entrené y trabajé. Ahora, si te presentas delante del examen y te presentas que solo estudiaste anoche y la semana saliste 3 días de juerga, no puedes decir, macho, qué mal me ha salido el examen. No, cabrón, te ha salido mal el examen, es que no has estudiado. ¿Ok? Entonces se confunden mucho los nervios con eso, que tú estás nervioso porque no has estudiado. Tú lo que quieres aquí es que llegar aquí a la lotería, ¿no? Pues lo mismo pasa. Creo que se gestiona mucho más del entrenamiento que desde el partido. Vale. Te quería comentar, desde tu experiencia, ¿qué diferencia un buen jugador entre un líder dentro del campo? O sea, la diferencia entre un buen jugador y un buen líder dentro del campo. Sí. A veces Vale, no tiene por qué llevarse de la mano. Hay varias cosas. Sí, no tiene que llevarse la mano. Tú me hablas de un capitán Sí. ¿vale? Es distinto, ¿no? La palabra capitán tiene otra, digamos, otra manera que la palabra líder. Yo me he Claro. considerado durante muchísimos años un líder en el campo, no un capitán, ¿vale? Durante muchos años, porque yo estaba dedicado al rendimiento. Yo estaba dedicado a mi mejor rendimiento y mi mejor versión de mí deportivamente hablando. Claro. Quizás no era el mejor para dar un ejemplo a los demás, quiere decir. Yo acababa un partido, venía la prensa, las fans, y yo hacía esperar a los jugadores, a mis compañeros, media hora en el autobús. Vale. Eso no es de ser capitán. ¿Ok? Eso es porque yo me debía, me tenía, mi tal y cual. Entonces, quiero decir, es un ejemplo banal. A lo mejor llegaba algunas veces con retraso. Yo tenía una exigencia física, venía de un partido, venía de una competición de Italia y a lo mejor mis compañeros ya estaban aquí, llegaba 15 días tarde, en tal y cual. O sea, al final es un líder en el campo. Ellos creían en mí en el campo y creían la necesidad de tener a Rafa dentro del campo. Eso es ser un líder de rendimiento. Pero luego no era el capitán. De hecho, yo lo reconocía y había otros capitanes en la selección. Hasta que yo alcanzo mi madurez, una edad donde yo también puedo dar de mí a mis compañeros y me convierto en un capitán. Vale. ¿Ok? Y pierdo, o sea, ya pierdo mi foco solo en mí, como mi rendimiento individual en el partido y cómo hacer los entrenamientos y cómo exigir a mis compañeros el mismo rendimiento del mío para poder llegar, ¿vale? Pero siendo más un porcentaje personal que luego el tiempo que yo puedo emplear en hablar con mis compañeros, dirigirles, hacer tal, que ya me empiezo ya a aportar más como capitán. Y eso llega más tarde. Eso llega más tarde. Ya empiezo a hacer esas reuniones con el entrenador, con las ruedas de prensa, empiezo a hablar, porque yo antes eso no lo hacía, porque yo estaba preocupado en poner mi hielo, estirar, hacer mis cosas que mañana jugaba. Claro. Era distinto, entonces ya hablar de mis compañeros, hablar de lo que sea, hablar con el entrenador, con el segundo entrenador, cómo van las cosas, a ver y tal. Pero en cambio yo hacía lo principal mío, que eso también me lo decían los entrenadores, joder, Rafa, es que si tú juegas a tu nivel siempre, es lo mejor que puedes hacer para el equipo. ¿Entiendes? Entonces también hay momentos, yo creo que también en el tema madurez, o sea, un niño de 17 años, por muy bien que juegue y sea un líder en el campo, no puede ser un capitán. Claro. No puede hablarle a una persona de 35 años y decirle, oye, cómete eso. Sí. No tiene sentido, va a decir, pero bueno, pero tú qué quieres si no has comido en tu vida, ¿no? O sea, no jugaste nunca un mundial y me vienes a decir que me relaje en el mundial, que también pasa y vale, porque Ya, los jugadores claro. está bien. Pero claro, son cosas que no entran, no forman parte del rendimiento del líder en campo. Sí. Eso forma, o sea, líder en campo, eso forma parte. El ver un chaval joven con un talento que hace pum, pum, gol y dices, me cache la mar, esto es una maravilla, este tío, con este chaval ganamos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el sentarte en la mesa y decir, oye, deja el móvil y se lo digas a un tío de 34 años y tú con 17, pues te va a decir, hombre, que juegas bien, tío.
pero, hombre, contrólate, ¿no? Entonces, estas cosas van también con una cierta edad y una cierta experiencia, cuántos años llevas en el equipo, una madurez, no va con el rendimiento, no va con el rendimiento. Claro. Bien. Rafa, ¿cuál fue, si es que hubo, el mayor sacrificio personal que tuviste que hacer para mantenerte en la elite? Wow. Creo que yo no he hecho ningún sacrificio personal. No, yo no. Yo no. Mis acompañantes sí, pero es real. Esto no es una cosa que... Yo no, porque yo realmente he sido feliz haciendo, he tenido la suerte de poder hacer y dar pasos siempre y tener delante objetivos nuevos deportivos y encima muchas de las veces llegar a conseguirlos. Que los que sí venían a mi lado, a partir de mi padre, a mi madre, mis hermanos y tal, a mi familia, a mis hijos y sobre todo mis hijos, ¿vale? Han tenido que dejar porque yo hiciera lo que realmente me hacía feliz. Yo sacrificio, no diría esa palabra. He hecho grandísimos esfuerzos, pero es que me encantaba esforzarme. Era ese de sentir a gusto, de irte a la ducha, decir, hoy he hecho barbaridades, pero qué a gusto me siento, he hecho mi trabajo, he hecho el máximo de lo que podía hacer, no lo considero un sacrificio. Creo que yo he tenido más suerte que sacrificio. O sea, he trabajado muy duro porque a mí me gustaba mucho, era muy feliz trabajando. Entonces eso no se puede considerar un sacrificio. El sacrificio lo haces los que vienen a tu lado, que no están viviendo eso y están haciendo lo mismo que tú. Claro. Vete a Japón, vamos a Japón. Vete a China, vamos a China. Claro. Un año yo jugué en la Liga Italiana, acabé los playoffs, me fui a Francia, jugué, gané la Copa de Francia, me fui a Puerto Rico, jugué la final del Puerto Rico y me vine a España y jugué la clasificación del Mundial. No y mi mujer, mis hijos y mi mujer y hasta mi perrillo vinieron conmigo las 4 veces. Entonces, ¿tú puedes decir a una mujer que haga la casa 4 veces? Y la monte y la desmonte, porque claro, si va uno solo no lleva nada, pero si va toda la familia, tienen que ir. Entonces, vivir en Francia, en una casa allí, mudanza para Puerto Rico, coge las cosas de Italia. En Italia no sabes si te vas a quedar en esa casa, entonces a lo mejor hay que dejarlo porque el año que viene te vas a otro equipo de Italia o te vas a Japón. Entonces tienes que cerrar la casa. Entonces, o sea, el sacrificio no era yo. Porque a mí me daban un campo y un sitio donde dormir y yo hacía esto y ya está. Los demás tenían que ir, Bulgaria, 21 grados bajo cero, mi hijo con 1 añito. Mi mujer estuvo 4 meses sin salir de casa. Entonces, quiero decir, al final, los sacrificios los hacen los que vienen contigo. Los que vienen contigo, más que tú. Sí, justamente ahora que has dicho de Bulgaria, me suena haber visto, no sé si hay algún vídeo en YouTube, creo que sí, de madrileños sí. por el mundo. ¿Sabes? Por el mundo, sí. Y salías por allí, tal y cual, y... Todo lleno de nieve. Claro, Una lo que has barbaridad. dicho, a menos tanto. Ahí decidí ese año, tenía 39 años, decidí ya que se había acabado el alto nivel. Os lo digo, en ese año. Es una cosa que digo, pero a vosotros no había comentado. ¿Por qué? Porque me contrató el CSKA, jugué la final contra el Levski, perdimos en el último partido 3-2, gané la Copa de Bulgaria, jugué la Champions y perdí en los 8 o en los cuartos contra el Galatasaray. Con 39 años me dije, con 21 grados bajo cero, yendo a entrenar yo solo, me dije, viendo los jóvenes que llegaban allí a las 8:30, a las 9, que sin calentar pegaban a la pelota con un ruido, con una fuerza que yo ya me hacía daño. Y yo dije, uy, ya este nivel creo que es demasiado para un abuelo como yo con 40 años. Me fui a Francia a jugar porque me hicieron un contrato largo, tenía un contrato hasta los 45 años, luego jugué hasta los 42 porque las cosas no eran buenas, el equipo no salió como pensábamos que iba a hacer y seguí disfrutando, pero no era ese nivel, ni mucho menos, no era ese nivel. Ya ese nivel estaba hecho para otros. Yo ya había pasado la madurez 2 veces.
Pero bueno, también es un logro, ¿eh? Llegar con 39 años a competir en Champions y estando allí al máximo Sí, nivel. sí, Quieras o no. sí. Sí, mucho sacrificio. Se hace, no te la voy a hacer como se la hago a todo el mundo, como me dice, ¿qué diferencia hay con 40 y con 25 y con 18? Pero te la hago rápido. Yo entrenaba prácticamente, ¿cuánto? Pues 6 horas al día me estaba preparando para poder aguantar un entrenamiento de 2 y entrenaba todo el mes para jugar un partido. Me entrenaba más para poder llegar y poder rendir que jugaba. Entonces es una diferencia muy grande. Ese palabra, si lo consideras sacrificio, es aceptar que tú ya no estás y que tienes que meterte en la sala de pesas 4 horas para poder entrenar una. Era duro. Sí. Era muy duro. Más No, y exigente, aparte, digamos. No sacrificio, pero más exigente. Tenía que ser. Sí, muy exigente. y además estamos hablando de esto en el año entre 2009 y 2011, hace 15 años atrás, donde hoy quizás es mucho más común ver a un punta de 40 años seguir jugando. En esa época no lo veo tan común. Yo veía retiros de 34, 35 años. Claro, es que el ejemplo que te he puesto antes, si yo en un partido atacaba 120 veces y ahora un jugador lo hace 20 veces 10 partidos, pues tú tienes que echar la cuenta de todos los partidos que yo me jugaba y con el antiguo y los puntos que yo tenía que hacer y los saltos que yo daba. La preparación era muy distinta. Nosotros con 30 y algo años un jugador era viejo. Ahora con 34, 25 años un jugador está muy bien, si se ha cuidado está perfecto. Es más, algunos, como los colocadores hemos dicho ahora, incluso están en su mejor momento. Entonces, era distinto, pero porque se jugaba también distinto. Yo me acuerdo que hacíamos un cálculo, yo una vez hablando con Andrea Gianni, él en Módena había hecho 92 viajes ese año, 92 viajes en avión. Sí, una locura. Y yo había hecho 87 o algo así, entre lo que era la Liga Mundial, la selección, los partidos, la Liga, porque Gianni era otro de los jugadores de mi edad que habían empezado muy temprano con la selección italiana y hablábamos de eso. ¿No? Digo, joder, es que nos hemos calzado este año 92 veces en avión. ¿Cómo vas a hacer 90 viajes en avión? Eso es impensable ahora, o sea, son cosas, eran distintas. Entonces, claro, eso cargaba mucho, eso a llegar ahora con esa edad. Yo es que tuve también la suerte de no hacerme daño nunca. La suerte, me preparaba, pero también hay que tener algo de eso, ¿no? No, claro, porque la prevención no significa tampoco que no vayas a tener alguna lesión, pero ayuda, pero yo me acuerdo siempre... La prevención es todo. Claro. Sí, la prevención lo es todo, Pablo. La prevención lo es todo. Por supuesto, el ir, es otra de las cosas que digo yo, si yo voy a saltar 20 veces en un partido o me van a exigir 120 veces que remate en un partido, es que en el entrenamiento he tenido que hacer 200. Y aquí a lo mejor en eso algunos entendemos lo contrario. Es que llegas al partido cansado. Ya, pero es que si yo nunca he hecho 120 remates, ¿cómo voy a hacer 120 remates en un partido? Ya. Yo soy de los que pensaba que había que saltar 400 veces en el entrenamiento para saltar 100 en el partido. Pero claro, eso eran distintas preparaciones, el vóley ha cambiado, los sistemas han cambiado. Vale. Yo en eso no me meto. Hemos dicho que no nos vamos a meter en la parte técnica, ni en la preparación. Lo único que sé es que, evidentemente, yo hacía una serie de preparación física y una serie de cosas y no me lesioné. Ahí hay que sumarle la suerte y hay que sumarle la genética, evidentemente. Sí. También, pero hay que también ver esas cosas, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo era chico, miraba los partidos de vóley en Argentina y vos veías por televisión el partido de vóley, sabías cómo empezaba, pero a veces no tenías la suerte de ver cómo terminaba. Porque claro, el rango horario era de 2 horas de un partido y por ahí el partido tardaba 2 horas 40 y la programación se cortaba y vos decías, me quedé sin ver el cuarto set. Esas cosas pasaban. Yo creo que me acuerdo en esa época que se hablaba de que este tipo de cambio también era para favorecer un poquitito al sistema televisivo. Por supuesto, y creo que fue un acierto. Creo sinceramente que fue un acierto. Era muy complicado porque es lo mismo que ver tenis, pero ahora ver tenis, ponerte a jugar 5 sets como antes, pues son 4 horas, tiene 4 horas para ponerse delante del televisor. Pues lo tienen muchos ahora porque el tenis evidentemente vende de la misma manera
que el fútbol, quizás en un partido como el otro día Alcaraz, y la gente lo ponen justo en el momento donde la gente se puede sentar a verlo. Pero el voleibol no pasaba. Si te ponen eso en mitad de la semana, un partido, nadie se sentaba 4 horas a ver un partido. En un estadio, ya te digo, en el partido este tan largo, la gente se volvió. Pues no. O sea, yo creo que ahí en ese aspecto acertaron. Lo que no sé si estamos acertando en esa preparación o no de los partidos, porque si evidentemente nosotros jugábamos esa cantidad de números de partidos, si jugábamos más horas, rematábamos mal y tal, y yo cuando veo ahora a los jugadores les pregunto y dice, güey, es que estoy cansado, digo, me caché la mar. Digo, si estás cansado tú y me has jugado 15 minutos o 20 minutos reales de un partido, imagínate cuando jugamos las 4 horas, ¿no? Yeah. No tiene nada que ver, perdonadme, no es una crítica. Quiero decir que hay también que pensar en eso. Yo soy de la idea de que hay que prepararse muy duramente para jugar 10 minutos. No se puede uno preparar lo justo. Entonces creo que hay que prepararse muy bien. Pues si voy a jugar 1 minuto, hay que prepararse 10. No puedes prepararte 1 o 1,5 porque sabes que vas a jugar 1. ¿Por qué? Como el vóley ha cambiado y ahora solo voy a rematar 20 veces, bueno, no voy a rematar tanto porque pues, hay que rematar 60 veces, porque sí, para que las 20 veces sean buenas, ¿no? Y las 20 sea fresca, acabes y digas, venga, dame otro partido. Claro. Venga, dame otro. Que claro. No debería ser así, ¿no? Deberías acabar pero derrotado. Bueno, que a lo mejor estoy hablando como el que habla así, ¿no? Y tal, que yo no tengo ni idea, joder, para eso están los preparadores físicos y están los entrenadores más modernos, ¿no? Que ahora ven el vóley. Yo lo que pasa es que era así, yo hablo siempre desde mi experiencia, desde mi vida y de lo que yo hacía. No, por favor, yo no ni hago cátedra, ni hablo de vóley, ni quiero enseñar a nadie. Ni de coña, porque yo llevo mucho tiempo fuera del vóley y de las canchas de los entrenamientos y no puedo hablar de eso. Yo hablo de lo que yo haría y de lo que yo hacía, ni más ni menos. Luego, pues cada uno que haga lo que quiera. Y de lo que te ha ido bien a ti. O sea, que a lo mejor... Claro, que cada uno tiene, que lo que hemos dicho, yo no puedo enseñarle a la gente. Yo tenía mi hombro, mis rodillas, mi espalda, tenía mi preparación, tenía otras cosas, claro. Y Rafa, te quería preguntar que cómo enfrentabas las lesiones y las derrotas. No sé si has tenido muchas lesiones durante tu carrera. Bueno, las lesiones, yo he tenido muchos dolores. Vale. Porque eso es inevitable. Entonces, otra de las cosas que hablo con mis hijos. O sea, evidentemente, si estudias mucho y lees mucho, te duelen los ojos y la cabeza. Sí, sí. No hace falta que hagas deporte. No hace falta que hagas deporte. Claro. Y si eres un tío haciendo pizzas, el codo lo tienes jodido sí o sí. Y el que hace tortillas de patata se opera de la muñeca. Te lo digo, porque hay que dar la vuelta al sartén. Claro, eso, claro. Si haces 1000. En todos los trabajos es así. ¿Cómo se evita? Pues evidentemente con eso, con la prevención, con cuidarse y tal. ¿Cómo lo llevaba yo? Entendiendo que forma parte y preparándome para que no llegaran el día que me impidieran jugar. Claro. Yo no consentía que mi cuerpo me impidiera jugar. Yo siempre quería jugar. Entonces, en mi mente estaba el que yo tenía que jugar. No podía estar en el banquillo. No podía, porque perdía la oportunidad de aprender. Perdía la oportunidad de una experiencia. Y a mí eso me tiraba para adelante. Mucho con el tema de las lesiones. Y el tema del fracaso y de la frustración, siempre estando contento conmigo mismo. Igual que te he dicho que en Sydney no estaba contento conmigo mismo porque no di el rendimiento que tenía que dar, porque seguramente llegamos al Sydney con una preparación que no era focus durante meses anteriores. No lo sé, estábamos cada uno, yo en Cunio, el entrenador iba a firmar por Treviso, Juanjo estaba también en el extranjero, Quique de la Fuente, Miguel estábamos... O sea, yo creo que llegamos un poquito descolocados ahí, creo, en conclusión, hablando con los compañeros muchas veces, creo que no llegamos con el focus tal, pues te digo, no rendimos bien, no nos preparamos bien quizás para ese momento y nos ganaron en Australia, que también, oye, que también podía ser y puede pasar, el país anfitrión, pero podíamos, yo creo que haberlo hecho mejor. Pues te digo que otras veces yo he combatido esa frustración con mi convicción de que hice todo lo que tenía que hacer. Claro. Creo que le digo una frase, lo repito mucho, pero bueno, me da igual, pero es una frase que la llevo dentro y le digo a mi hijo siempre que papá, dice, tú papá, ¿cómo hacías cuando perdías? Digo, no, papá, nunca perdió, yo nunca jamás he perdido. Y él entonces me decía, ¿cómo que no? Yo he visto partidos y cuando lo conocí pequeño digo, papá, a papá le han ganado. Yo no he perdido nunca. Que no es así. Por ejemplo, como te he dicho algunas veces, me confundo por decirle, ¿no? Y papá siempre salía al campo a ganar.
tú a papá le tenías que dar 2 tiros en la pierna, le tenías que poner la zancadilla, o el árbitro le tenía que echar de allí, o el público tirarle 4 mecheros. Sí, Pero me tenían que ganar, porque si no yo iba a morir. claro. Entonces, para mí lo más importante es estar convencido de que sales del campo y has dado el máximo. Te vas a cabrear, vas a salir de mala leche, has perdido, todo el mundo queja, pero luego tú llegas a tu mesa, te pegas tu ducha y dices, joder, ¿cómo se consigue eso? Haciéndolo todos los días. Claro. Disciplina, constancia. Una disciplina del entrenamiento que cuando tú llegas, bueno, es que hoy papá no tenía muchas ganas, es que hoy mis compañeros, es que hoy el entrenamiento, no, olvídate. Tú has hecho Sí. lo que tenías que hacer. Bueno, es que hoy no he podido, jodido, ya estamos, mal, ya, olvídate. El partido que vayas a jugar vas a fallar 2 balones más y me vas a preguntar qué ha pasado y yo te voy a decir, ¿te acuerdas que me dijiste? Aquel entrenamiento no lo hiciste bien. Esos 2 balones son el entrenamiento. Claro. Y no hay otro secreto, y no hay otra historia. Entonces, llegar allí, dar el máximo, y si los otros te ganan, aplaudir. Se llama respeto. Se llama respeto al contrincante, porque muchas veces la gente dice, joder, es que, pero mira cómo pero mira qué mal lo hace, pero es que no recibe una. Digo, pero tú estás viendo quién saca. Claro. Claro. Viene Que al otro precedido lado hay un todo. tío que saca 215 la hora. Entonces está pegando allí, el tío no está recibiendo y tú estás diciendo que recibe mal. No. Es que el otro saca bien. Sí, sí, sí. Entonces hay que ser consciente y como entrenador también. ¿Quién está del otro lado? ¿Qué es lo que han hecho? Y esta vez han dicho, chicos, esta vez nos han ganado. Joder, macho. Se han puesto el mejor bloqueo aquí, han hecho la tal, han sacado de maravilla, han fallado una vez, han metido 7 y 4 bloqueos. Nos han ganado. Nos han ganado. Ya está. Han sido mejores. ¿Nosotros hemos hecho el máximo? No. ¿Hemos hecho el máximo? Sí. ¿No hemos hecho el máximo? ¿Por qué, chicos? ¿Habéis visto la semana pasada? Nos ha trabajado. Bien. Ya está. Claro. Y ahí es donde se puede regular esa frustración, en el saber que has hecho lo que tenías que hacer y le has dado el máximo. Yo era así. Sí, yo sí que te había escuchado alguna vez, ¿no? Que comentabas esto en alguna entrevista que habías hecho. Y una vez se lo dije a Pablo y nos gustó mucho la frase. Entonces, yo esa frase que te la robé, digamos, o sea, la uso para entrenar a los niños, a nosotros en la base. Y también uso mucho el de que no hay un jugador que más rabia tenga de haber perdido un partido y al momento volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque sabe las cosas que podía haber dado de más y que en ese momento quizás no dio. Entonces, a veces te quedas un poco con la espina clavada cuando dices, ostras, es que este partido lo podía haber ganado. Pero, y te pones a pensar y dices, es que no he dado el máximo. Si hubiera dado el máximo, a lo mejor te hubieras quedado como tú dices, con esa sensación de, bueno, han sido mejores y ya está. Pero yo lo he dado todo, ¿sabes? No tengo ningún reproche hacia mí. Al final es un poco esa filosofía, ¿no? Pero eso es el entrenamiento, no el Sí, partido. claro. Entrenadores, que sois los dos entrenadores. Sí, Es el partido. No puedo exigirle a un niño que juegue o a un equipo que juegue de una manera cuando no lo hace nunca. Es imposible. No podemos pretender que ese balón alto, que viene difícil, que viene de atrás, la meta dentro, que puede ser que la haga dentro porque es un chaval talentoso, pero de 10 balones te va a fallar 8 porque no los entrena. Entonces, seamos conscientes de que la exigencia, la dureza, el entrenamiento, las horas y lo demás se hace las horas previas al partido. En el partido hay que confiar en el trabajo hecho. Y luego, evidentemente, dar las indicaciones como buen entrenador, hacer nuestras tácticas, mirar, estudiar el contrario. Pues, y luego, pues en el 24-24, tener la lucidez como entrenador, decir a los chicos, vamos a hacer esto, ¿no? Claro. Y vamos a hacer esto porque lo hemos estudiado, porque lo he estudiado y porque lo he visto que es así y este chaval va a hacer esto. Y si luego el otro, o el contrario, es capaz de girar en vez de la diagonal la línea y lo ha hecho una vez en todo el partido, oye, pues ole, se le aplaude. Exacto. Y ya nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y él es un fenómeno. Y ya está, y eso es así. Sí, es eso, es lo que tú dices, que hay cosas que dices, oye, lo hemos dado todo y yo a veces se lo digo a mis jugadoras, si el balón viene aquí, pues le aplaudiremos y ya está, pero por lo menos le hemos forzado a tener que arriesgar al rival a que lo tenga que llevar ahí. ¿Sabes? Claro. Es un poco ese juego táctico también, digamos. El problema es al revés, ¿viste? Dime, Pablo. El problema es cuando hacemos al revés de lo que teníamos que hacer. Esa es la lucha de siempre, ¿viste? Cuando decís, bueno, vamos a hacer esto y el rival atacó una sola vez ahí, pero el rival ataca la buena, pero no era lo que había. Pero hay que ser consciente y hay que ser muy consciente de que nosotros sabemos lo que queremos que hagan, pero tenemos que también entender si son capaces de hacerlo. ¿Vale?
muy importante también, Sí, sí, sí. que nosotros hay que entenderlo. Estamos con los niños, estamos con las niñas y nosotros decimos, es que queremos que bloquees la diagonal, ya, pero ella es capaz de hacerlo. Claro. Es la primera pregunta. Si no, hay que prepararla para que lo haga, que es lo que yo os estoy diciendo. Entonces, si no, nosotros sabemos perfectamente, pues al final hay que hacer así, decir, pues Genata, ¿qué línea? Porque Sí. con la colocadora que tengo de 1,62 y va aquí, pasa las manitas, tal y cual, la chica no es capaz, yo tengo que ser consciente y yo tengo que poner doble defensa aquí porque nosotros no vamos a pedirle a la colocadora que bloquee a esta chica, que ataca la línea fenomenal y tal y cual. Entonces tendremos que buscar otras, esa es la táctica del entrenador. Claro. Eso sí, pero no gritarle a la niña porque no bloquea a la chica de por la línea, porque no es capaz. Claro. Entonces, hay muchas cosas que es verdad que sí, que te pueden enfadar, pero hay que hacerlo en el entrenamiento. O sea, si yo le puedo exigir, digo, tienes que saltar más, vamos a machacarnos porque tú tienes que sacar, en vez de esto, para bloquear a la chica de aquella, porque si no, no vas a poder jugar a vóley. Y yo te voy a mandar ahí. Ahora, en el partido, hasta que llegue a saltar esto, salta esto, no puede, ¿no? Son cosas, ¿no? Ya. Eso al alto nivel también pasa, ¿eh? Sí. Sí. Creemos que todos son capaces y no todos son capaces de hacer las cosas. No Ya. todos son capaces. Entonces, primero hay que tener un equipo y luego saber lo que tienes entre manos. Claro. Bien. Y Rafa, te pregunto, tras tu retirada, ¿cuál fue el mayor reto en la transición entre ser deportista profesional a una nueva etapa de vida? Wow, mi vida, mira, a mí, yo tuve la suerte de tener unos padres, tengo unos padres fantásticos, mi padre ya falleció, mi madre no, pero yo tuve la suerte de ser muy feliz y mis padres me permitieron hacer lo que más me gustaba, con mucha pelea, con sus estudios, la pelea de los típicos, tienes que estudiar voleibol, imagínate los años 80, ¿no? Que mi padre no sabía lo que era el voleibol, era incluso balón volea, ¿no? Que decía que yo iba a hacer eso y ¿quién pensaba que yo iba a poder vivir o ser un profesional de este deporte? Mi padre seguramente no. Pero lo que sí veía mi padre es que yo era muy feliz haciendo deporte. Y muchas veces nos empeñamos en querer que los chicos hagan cosas, ¿me entiendes? Y que seamos nosotros los que les empujamos a hacer eso porque creemos que es lo correcto. Creo que hay que buscar en los niños la felicidad, ¿no? Eso es lo principal. Nadie puede ser el mejor jugador del mundo si no es feliz haciéndolo. Es imposible. Imposible. A mí me dicen, no, es que no, aquel y tal, pero bueno, es que a mí no me gusta mucho. No, es imposible. Si no te gusta mucho, es imposible, porque tú no vas a dar los pasos que tienes que dar cuando llegas ahí arriba. El cuarto, el décimo, el quinceavo, sí, profesional, vale, pero arriba, si tú no eres feliz haciendo lo que haces, es imposible. Con esto te quiero decir que mi objetivo fue intentar ser como mis padres. Cuando yo me retiré, dije, tengo que dedicar todo el tiempo posible a los que han dedicado todo su tiempo a mí, que era mi familia, como ya os lo he explicado antes, a mis hijos, a mi mujer, porque habían dejado todo, ¿no? Para ello. Entonces mi vida fue pues intentar trasladar toda esa pues experiencia y demás en mis hijos, intentar hacer todo lo posible para que tengan posibilidades de ser felices en ese mismo ambiente o entorno que total y evidentemente pasar mucho tiempo, todo el tiempo que puedo con ellos. Ese ha sido mi objetivo. Entonces, lo más difícil y lo que más me planteo yo en mi vida, así cuando yo me retiro, es, ¿seré capaz de ser como mi padre? ¿Vale? ¿Seré capaz de ser un buen padre? ¿Vale? ¿Seré capaz? Y para mí yo creo que esa es la pregunta que todavía a día de hoy me sigo haciendo. ¿Vale? Ese ha sido el reto más grande que me puse y que tengo en mi mente. Ser la mejor persona y padre posible y marido posible, ¿no? Ese es el reto que me he puesto. Otros objetivos, pues tener lo suficiente para poder procurar eso a mi familia, ni más ni menos. No he buscado otros éxitos, ni quiero ver nada grande, ni tal. Creo que para lo que yo estaba predestinado son estas dos cosas. Intentar ser la mejor persona posible del mundo y el mejor deportista posible del mundo. El deporte se acabó, pues ahora estoy dedicándome a la otra faceta. Muy bien. ¿Te parece que hagamos las últimas dos preguntas? Sí, es lo que te iba a decir, la Pablo. pregunta final.
Sí, sí, Así se lo perfecto. liberamos a Rafa, que lo tuvimos Sí, lo tenemos aquí de una hora, prisionero, pasamos a parece. Soy yo el tenerlo. culpable, a mí me gusta hablar No, mucho. No me... No, no. no paramos, pues me gusta. Y a nosotros escuchar Bueno, también, ¿querés ¿eh? hacer la O sea, anteúltima vos, Sergi? sí. Rafa, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con llegar a ese alto rendimiento, pero que están iniciando ahora? Pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Escuchen la Claro. entrevista, que la escuchen, que no solo me escuchen a mí, que pongan siempre este tipo de entrevistas, que se habla con gente muy interesante, que escuchen mucho, que aprendan mucho de lo que de la historia, de sus referentes, de la historia de su deporte. El otro día, como sabéis, me dieron un premio al Hall of the Fame, al Mm, impacto de Massachusetts en el Hall of the, el Hall sí, of the Fame, el sí. Hall of Fame de Massachusetts, que está allí en Estados Unidos, donde nace el vóley. Mm, Y a mí, mi entrenador Gilberto Herrera, en primer momento, igual que me dijo, si tú no conoces a la historia de tu deporte y los que te preceden, no puedes ser jugador de voleibol. mm. Creo que es muy importante que los chavales estudien, escuchen, pongan sus vídeos, pongan partidos anteriores, aprendan cómo se han conseguido los retos, qué se ha hecho, cómo dicen estos jugadores que han llegado a ser buenos jugadores. La teoría es importante. Es muy importante escuchar, muy importante aprender, porque el camino no es solo el entrenamiento, la fuerza física, meto el balón o saco el balón, es realmente la estructura de tu mente, lo que te va a empujar. Y esa formación y esa educación se consigue escuchando. Entonces yo siempre digo, la manera de aprender es escuchar a tus entrenadores, a tus compañeros, escuchar, no hablar, escuchar. Mm. Todos tienen algo bueno que decir, sea mejor entrenador, peor entrenador, mejor jugador, mejor entrenador de otro país. Todos algo tienen que decir y algo tú tienes que aprender. Escucha, escucha y estudia eso. Y luego, evidentemente, créetelo. Si no te lo crees, Ya. mal. Te lo tienes que creer. Y yo siempre mando el mismo mensaje. A mí me enseñaron en el CIT al vóley, pero cuando yo empecé el voleibol, me enseñó un jugador, o sea, un entrenador de voleibol allí en el CIT, que era también un buen entrenador, pero luego me pasaron a entrenadores que eran prácticamente religiosos y yo siempre pongo, yo aprendí en Salesianos, me enseñó a jugar, a tocar los primeros balones y me entrenaba un cura que se llamaba Manuel Sánchez, que no era entrenador de voleibol. Ujú. Me enseñaron otras cosas, a cómo comportarme, cómo venir al equipo, no llegar tarde, a respetar a tus compañeros, a hacer unas cosas, porque era la educación escolar con el deporte. Y Sí. esas cosas eran maravillosas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo lo mismo. Si yo en España, en los años 80, que no existía el vóley casi, ¿no? Ujú. Aunque teníamos Real Madrid, Atlético Madrid, de eso Sí, 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 hablaremos sí. en otra reunión, pero que no existía, no era conocido el voleibol, que salí de aquí, de un barrio de Madrid y entrené en un colegio y llegué a ser el mejor jugador del mundo, lo puedes hacer tú. Mm. No mido 2,20, no soy algo excepcional, soy lo más básico en un jugador de vóley, ¿vale? Si yo lo conseguí, todos lo pueden conseguir. Pero es verdad que hay que quererlo muchísimo, Ya. muchísimo, muchísimo. Bien. Muy bien. Bueno, yo soy el encargado de la última pregunta y la pregunta a rigor, ¿no? La última pregunta es, si tuvieras que resumir tu carrera en una palabra o frase, ¿cuál sería? Oh, felicidad, felicidad, Muy bien. felicidad, yo lo digo, felicidad, amistad. Felicidad y amistad son dos palabras, pero felicidad. Yo creo que la felicidad entra la amistad, ¿no? Pero felicidad, felicidad. Mm. Yo he sido muy feliz. He sido muy feliz haciendo lo que he hecho. Muy feliz. Bien, se te Bien. nota cuando lo contás. Se te nota cuando lo contás, Sí, Rafa. y además que, bueno, yo creo que a veces olvidamos un poco eso, ¿no? Lo que nos otorga este deporte, la felicidad. El poder practicarlo es lo que te hace a ti estar contento. Y mira, es un deporte que todos fallamos, ¿eh? O sea, todos vas a fallar una bola, pero al final el levantarte y el arreglar esa situación que ya has pasado anteriormente es lo que te hace, ¿no? Esa... Mi hijo me dice lo mismo. Joder, papá, es que tú las metías todas. Y digo, no, no. Digo, yo fallaba mucho. Claro. Le decía, pero ¿sabes por qué fui el número uno una vez? También ahí, o sea, ¿sabes por qué era el Sí. número uno, papá, jugando y tal? Y dice, porque fallaba menos que los demás. No que no fallaba,
Claro. Porque claro, ellos entienden el error como una cosa brutal, ¿no? Digo, y el error hay que aceptarlo. Sí, sí, Entonces sí. yo trabajaba para fallar lo menos posible, pero yo sabía que iba a fallar. Pero por Claro. acierto, por error mío o por acierto del contrario. Y es que me han bloqueado 20 balones. Digo, no, hijo, es que bloquea que te cagas el tío. Tú, Claro. o sea, que te entiendes, o sea, que es acierto del tío. Pero yo sabía que iba a fallar. Entonces me dice, y entonces, ¿y si fallo, joder? Digo, pues si fallas, forma parte del juego, tío. Mm, ¿Qué es lo que tienes que intentar? Fallar menos. Si tú fallas menos que los demás, eres el número uno. Pero fallar, vas a fallar seguro. O sea, olvídate, olvídate. Se lo digo a los sí, chicos siempre. Olvidaros, los errores los vas a hacer. Hay que intentar gestionar esos errores al menor número posible para ser bueno. Pero exacto. fallos, 1000 Eh, vas a hacer. Y perder, ¿para qué te quiero contar? También. Perder, no hay que perder partidos, ¿sabes? Para poder ganar Para uno. poder ganar. Bueno, es que primero hay que perder para después ya, ganar y sentirte Exactamente, mejor. exactamente, exactamente. Vale, Pablo, Bueno, pues hacemos la última pregunta ya. La Que pregunta tampoco nos queda rigor, mucho tiempo de esta reunión, ¿eh? A ver si nos van a tirar también. la pregunta rápido, rigor rápido, es, contesto rápido. No, Dale. ¿a tranquilo. quién le pasarías la pelota para una siguiente entrevista? Uy, Eh, bueno, pues a cualquier compañero de mi selección. Pero escúchame, porque a veces no nos acordamos muchísimas veces de estas entrevistas Sí, del más grande capitán que ha tenido este vóley. ¿Por qué no entrevistáis a Paco Sánchez? No sé si querrá vale. hablar Bueno, de vóley, podemos probar. pero, pero probar a entrevistar a Paco Sánchez Jover y que os Vale, cuente por qué él ha sido jugador, ha sí, sido profesor y ha sido entrenador y luego dirigente. ¿Vale? muy bien. Y ahora está metido en el deporte a nivel institucional. Vale. Os puede dar un parámetro, una visión general de aquellos años hasta aquí y puede hablaros de los chavales que enseñó y crió, desde Rafa Pascual a Vega, a Guillermo, a Miguel Falasca, que los ha tenido en sus manos y les ha enseñado, y a mí, Vale. y os puede hablar de cuándo empezó ese Real Madrid, Atlético Madrid, y qué es lo que ha pasado en estas generaciones. Es que da gusto escucharle. Os animo a Vale. que escuchéis. Lo más importante es que él tenga ganas y que él También, ¿no? quiera hablar de vóley, porque ahora está un poquillo más separado, pero que Vale. quiera hablar de vóley. Sí, yo sí Bien, que he visto por YouTube un programa que hacéis en Radio Televisión Española. Allí sale Sí. por Teledeporte y Sí, todavía sí, lo sí. tengo pendiente para ver, ¿eh? Porque me vi media hora, son 2 horas. Me vi media hora y me gustó tanto que digo, es que tiene que ser esto algo idílico. O sea, tengo que buscar yo mi momento para verlo y gozármelo. Sí, sí, Y la sí, verdad sí. que me gustó Pues mucho, ¿eh? hablar con él es un placer. Es otro hablador, Vale, pero tiene tantas anécdotas en su cabeza y tantos momentos que os puedo hablar mucho de vóley. Está chulo. Y luego de ahí, pues a cualquier compañero, pues de los más jóvenes de los nuestros, ¿no? De los que han seguido luego después del Campeonato de Europa, de lo que han vivido y de los que ahora a lo mejor pueden ser, que son entrenadores. Ahora mismo, frikis del vóley a nivel internacional, tú tienes a Guillermo Falasca, Carlos Ujú. Carreño, Israel Rodríguez, que ha empezado este año, puede ser Almería, muy bien. otra de las opciones en Almería, que está haciendo un trabajo con los jóvenes de la sub-19, Sí, que tiene 4 allí, que sí. están jugando ahora titulares y está ganando. El otro día ganó el partido con los jóvenes en campo. Esos 3 chavales, bueno, tienes Sí, sí. mil. Como puedo hablar de Paco Sánchez Jover, digo de Paco Orbás, que tiene una experiencia también en extranjero entre el femenino y el masculino. Ujú. 1000 personas podéis hablar. Pero así, si lo convencéis a Paco y también, pues quizás a uno de los entrenadores que le va a hacer también ilusión hablar del vóley, a Carlos Carreño, que está fuera, Vale, a Guille, que está fuera, a Irra, que ha cogido ahora el equipo por primera vez muy y ha bien. dado él ese paso de jugador a entrenador, que es lo que ha tenido una transición complicada hasta que él decidió, dice Rafa, yo es que soy feliz haciendo vóley. Y digo, pues ponte, tío, Sigue, ponte. Y claro. se puso con un equipo de niñas, rápidamente ha tenido la suerte de que le han ofrecido pasar al equipo y creo que está haciendo un trabajo fantástico, sorprendiéndonos a todos. Sí, sí, sí. Porque yo lo conozco como jugador y no era un tipo de carácter duro, muy fuerte, en cambio es un tío muy comunicador, es un tío que habla con los jugadores, que es calmo en los partidos, alucinante. Entonces, Vale, pueden ser opciones. Os dejo ahí 4 nombres por perfecto. ahí. bien, bien. Pues lo ¿Vale? tenemos en cuenta y intentaremos llegar a ellos. Ok. Nada, Rafa, iremos cortando ya por aquí. De nuestra parte, agradecerte el tiempo que nos has podido dedicar. Totalmente.
Y Totalmente quisimos robar una horita y te robamos varias, ¿eh? sí, Dos, no pasa nada, gracias, es un placer, es un placer. Gracias nada. por vuestro trabajo y lo que necesitéis, me llamáis, pues si necesitáis algún número, lo que sea, ¿vale? Sí, tranquilo, a ver si tenemos algún día la oportunidad, ¿no? De vernos a lo mejor en unos Juegos Olímpicos, como la última vez que te pude ver. Ojalá, O ojalá, sea, ojalá, quién ojalá. sabe. Pero Claro que bueno, sí. muchos ánimos para el Y voleibol que esté español España, y que esté España. y que es España, En el sobre vóley todo. playa o en el indoor, pero que esté España. Sí, sí, eso seguro. Ahí Vale. intentaremos llegar. Así que nada, cerramos por aquí la entrevista. Muchas gracias a Rafa. Y nada, Pablo, nos vemos próximamente por aquí. ¿Vale? Sí, sí, Gracias, vos muchas cuando- gracias a los dos. Venga, Un fuerte saludo saludo. grande.